Somos la noche, el espacio de Batman en la batea. Buenos días, tardes y por sobre todo noches a todos los que estén escuchando esta primera entrega de esto que hemos dado en llamar Somos la Noche. ¿Por qué Somos la Noche? Bueno, hay un personaje de la cultura pop conocido por, entre otras cosas, definirse a sí mismo diciendo soy la venganza, soy la noche, soy Batman, que es justamente de lo que se va a tratar este programa y de ahí su nombre. Pero uno podría preguntarse, ¿por qué el plural? ¿Por qué no de una sola persona? Porque no estoy solo, mi nombre es Alan Suárez y estoy acá con mi estimadísimo colega en esta docta ciencia de la Batmanología, el señor Leo Rubio. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Pero ¿qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Bueno, al final encontramos una excusa para hacer un programa juntos, ¿no? Y era obvio que tenía que ser de Batman, por supuesto. Todavía no entré tanto Star Trek como para que sea sobre, por lo menos por ahora, será de Batman. Bueno, yo primero quiero agradecer la propuesta y también al espacio y al Chola, y bueno, así que encantadísimo acá para disfrutar, para meternos en las baticuevas, en las azoteas de Gotham, de Gótica, y disfrutar porque como dijo Alan, nosotros dos somos la noche, pero ustedes también, somos todos la noche. Bien, me gusta esa cosa expansiva de poder meterlos a todos en nuestro delirio. Como bien decía Leo, muchas gracias a los chicos de la batea y a nuestro amigo Mariano Cholaquian, a.k.a. el Chola, que nos ha propuesto hacer esto. Que bueno, justamente, ¿qué va a ser esto? Va a ser un espacio que vamos a ir teniendo con cierta frecuencia, donde la idea es ir hablando de algunas etapas, runs, distintas interpretaciones que ha tenido el hombre murciélago, el detective oscuro, el caballero de la noche, a lo largo de sus muchos años, más de 85 a esta altura del partido, en el cómic, que es obviamente lo que siempre nos convoca. Para arrancar en esta oportunidad, nos pareció que era una buena idea tomar un run que es, a la vez, bastante icónico, quizás un tanto infravalorado, no lo bastante apreciado como otros, y que me parece que nos da bastante para charlar. Yo creo Leo, que me parece que es algo en lo que le vamos a poder hincar el diente bastante para que en este primer test drive de lo que serán seguramente horas y horas y horas hablando sin parar de Batman, veamos cómo nos conduce la cosa. Creo que ha sido una buena elección, ¿no? ¿Vos qué opinarías de esto que elegimos? Mirá, primero sí, me gusta esa aclaración de que hiciste vos, que son sagas, porque no es que vamos a agarrar, no sé, año 2, ponele, no. Si vamos con Mike Barr, duro, y eso me parece interesante de la propuesta de Somos la Noche. Y sí, estuvimos debatiendo con Alan, obviamente hay un montón de historias y de sagas que queremos, o etapas que queremos abarcar de nuestro querido murciélago, pero no, me gustó agarrar esto que, si bien decís, es como que se lo conoce como icónico, se lo llama el Batman definitivo, pero está explorado, pero creo que ha quedado medio debajo del tapete, hasta inclusive por debajo de la etapa de Denny O'Neil y Neil Adams. Pero bueno, es una etapa que marcó historia, que tuvo su revival, que también lo vamos a hablar, y tuvo sus polémicas también, porque Englehart ahí saltó a decir que le chorearon para hacer cierta película. Así que hay de todo. Y me parecía para mí importante, porque acá vamos a dilucidar y nos vamos a preguntar, acá con Alan y con todos ustedes los que estén escuchando, realmente esta etapa, o sea, el de Batman, de Englehart y Marshall Rogers, ¿es el Batman definitivo? Bueno, lo vamos a estar dilucidando y quizás llegaremos a una conclusión y a una afirmación al final de esta aventura en Ciudad Gótica. Reflexiones e idas y vueltas antes de esa conclusión del final va a haber seguramente, de eso no tengo dudas, y muchas de ellas probablemente bastante verborrágicas, porque bueno, los chats entre Leo y yo tienden a ser bastante prolongados, así que eso va a ser inevitable. Va a ser esa conversación de WhatsApp, pero en forma de audio. Como mi estimadísimo colega batmanólogo acá, Leo, comenta, justamente lo que agarramos es la clásica dupla de Steve Englehart y Marshall Rogers, que no solamente que ha tenido su run en lo que se conoce hoy en día como Strange Apparitions o en la etapa del Dark Detective de Detective Comics en los 70, sino que también ha tenido trabajos un poco por fuera de eso. Hay algunos issues que han hecho incluso alrededor de esa etapa, pero con otro guionista o con otro dibujante, en el caso de cada uno según corresponda. Una miniserie que llega a unos casi 30 años después. Lo cual es una locura, ¿eh? Es algo que vos decís impensado, pero bueno, llegó tarde, veremos.
Efectivamente, veremos. Primero, un poquito de contexto. Obviamente, si ustedes están escuchando La Batea, seguramente es porque les gusta el cómic y los apasiona, entonces no va a hacer mucha falta que me extienda en esta parte, pero nosotros vamos a estar hablando de una etapa que tiene firmemente plantadas sus garras en lo que es la Bronze Age de Batman, particularmente en la última etapa de la década de los 70, en 1976. La Bronze Age arranca después de la Silver como una etapa donde se recupera algo de... no es que se recupera, sino que se empieza a introducir algo de madurez, después de una Silver Age caracterizada por ser más bien light, hasta que Marvel con sus cuestiones rupturistas aparece un poco a cambiar las reglas del juego y a pinchar a DC, a desafiarla. Perdón, permíteme que te interrumpa un segundito, es el favor. prólogo a la madurez del cómic americano que va a ser los 80, que obviamente Dark Knight y Watchmen por exponentes máximos, Dark Knight Returns, ¿no? Uh-huh. Es el prólogo de ese gran momento que se vivieron los cómics de los 80, ¿no? Año 1, por supuesto. Definitivamente, hay muchas semillas en la Bronze Age de lo que después termina siendo la Edad Moderna. Lo que a mí siempre me pareció interesante de la Bronze, y esto lo digo como una cuestión introductoria justamente a lo que vamos a estar charlando, es que obviamente con el diario del lunes, con muchas décadas de ventaja, ¿no? Siempre es fácil determinar a dónde arranca la Golden, con Action Comics número 1, a dónde arranca la Silver, con Showcase número 4 y la primera aparición de Barry Allen como Flash. La Edad Moderna empieza probablemente al final de Crisis, o con Watchmen, pero está ahí, 85-86. Sí, sin duda. Pero nunca es del todo claro, me parece, a dónde arranca la Bronze. Hay muchos que dicen, decimos, que arranca con Hard Traveling Heroes de Daniel O'Neil y Neil Adams, de Green Arrow y Green Lantern. Hay otros que dicen que es con la muerte de Gwen Stacy, en Amazing Spider-Man número 121, volumen 1. No sé, es debatible, pero lo que me parece... Puede ser la conjunción de las dos. A mí la de Gwen Stacy me encanta como punto. Es que es el momento donde el héroe no llega a salvar a la chica, se rompe un tropo clásico de los cómics hasta esa época. Y Hard Traveling Heroes es un poco el cambio de tono, ¿no? De dos héroes, particularmente Green Lantern, basado en lo espacial, el sci-fi y todo eso, viajando por Estados Unidos y encontrándose con problemas sociales y bueno, un montón de cuestiones que son verdaderamente merecidamente icónicas. Entonces, lo que me parece interesante justamente es esto que vos decías, Leo. La Bronze Age tiene esta cuestión de estar entre medio como una etapa de transición donde las cosas no están tan marcadas y tan claras. Y creo que acá, en esto, hay mucho de lo que termina siendo la semilla para... si estamos hablando de la Bronze y la Edad Moderna en particular, obviamente hay muchas semillas de la Edad Moderna en la Bronze Age, por muchos motivos, pero si estamos hablando de Batman en particular, me parece que en este run, en esta etapa, hay un montón de cuestiones que después son, digamos, la explicación de por qué el Batman moderno es como es, y en gran medida de por qué, hasta yo te diría, para mí esto es bastante más influyente en Batman la serie animada de lo que yo había pensado hasta el momento, de haberlo releído. Absolutamente. Mirá, yo te agrego un detalle, una cuestión es que cuando sale Batman año 1, el editor era Denny O'Neil, y Denny O'Neil le daba a los escritores como diciendo, muchachos, acá está la Biblia, de acá se nutran o toman cosas, se labura por acá el Batman que yo tengo tendencia. Y para mí, este Batman que nos toca hoy, denominado con Strange Apparitions, por Huguito Strange, que ahora vamos a estar hablando, es también un tópico para decir, che, Batman por acá, es por acá, agarrate, che, quiero hacer Batman, no sé, no soy un escritor de novelas, vengo de otro palo, o me gusta, pero ¿qué me agarro? ¿Cómo viene Batman? En este momento, Batman, acá, toma, agarra Strange Apparition, o estos números en ese momento. Es por acá. Sí, definitivamente. Toma, pibe, agarra. ¿Querés Batman? Toma, agarra es por acá, loco. El camino es por acá. Efectivamente. Para esto vamos a aclarar un poquito algunos de los issues que vamos a estar mencionando. Principalmente en lo que más nos vamos a estar enfocando es en el run de Detective Comics que va del issue 469 al 476, con algunos que son un poquito periféricos, como el 468, el 478, 79, 481 también. Bueno, como habíamos mencionado, la miniserie Dark Detective del 2005-6 aproximadamente, que son 6 issues. Pero yo quería arrancar esta conversación, Leo, con un issue previo a esto, que es la primera historia que escribe Steve Englehart para Batman en Detective Comics número 439, marzo del 74. Sí, Night of the Stalker, Noche de El Acechador. Que se transformó en un número icónico y
y clave. Yo voy a contar acá una curiosidad, un detalle que a mí me flasheó de este número. Ahora vamos a hablar de la trama, todo. A mí me aparece este número en el radar porque el productor Michael Uslan, que fue el productor del que llevó el caballito de batalla para que tengamos a la Batman del 89, gracias a este señor principalmente, y después, bueno, otro productor, que tuvo una ardua batalla para llegar a hacer la película de Batman 1, que incluso la película de Batman 1 tiene un guiño a este cómic, ahora lo vamos a hablar. A mí me llamó la atención que Michael Uslan cuenta, yo tengo un libro que habla de la biografía de él, donde te cuenta toda su historia, porque el tipo no grosso, el tipo fue uno de los primeros que dio una cátedra de cómics en la universidad, bueno, es histórico. Y a mí me llamó la atención que él como fundamento para ir a los estudios, ¿qué pasaba, no? Esto es un detalle no menor. ¿Qué pasaba? Que el Batman más presente para la gente, para la cultura popular en ese momento era fuertísimo, si aún hoy es fuerte, imagínense en ese momento era el Batman de Adam West, el Batman Camp, entonces con un tono totalmente muy distinto al que creía que Michael Uslan era el Batman que tenía que ser, el Batman de las bases, el oscuro, el detective, el Batman de Adam West era Camp y Burgward. Entonces él iba a las productoras diciendo, che, obviamente esto tiene que ver que había salido la película de Superman, ¿no? Ha leído también y dice, bueno, es el momento de Batman. Y yo quiero hacer una película de Batman. Entonces agarró este número que vamos a hablar ahora y iba con otros números también, por supuesto, ¿no? De ejemplo, y decía, una película de Batman es esto, muchachos. Así como hablé que Strange Apparition se usaba para cómo es el camino para guionistas o como año 1. Yo decía, va por acá. No, Batman no es la boludez esta de pim, pam, pum, Poe. Y todo eso. Acá hay Englehart captó bien la esencia y es esto, entre otros números como dije antes. Así que a mí me agarra esa anécdota que yo escuché por ahí y dije, qué flash este número. Y bueno, ahí me llevó a buscarlo y a mí me quedó marcadísimo esto. Y me parece que es una introducción para esta etapa fundamental, ¿no, Alan? Completamente. Una particularidad que tiene también dentro de esto que estás comentando, Leo, es que es una etapa, digamos, dentro, un aspecto técnico de los cómics de la Bronze Age, es que particularmente en Detective, como era una revista, no digo de antología, pero sí que incluía varias historias, las principales de Batman tenían menos de las 22 páginas que estamos acostumbrados, tenían 16, 17, particularmente Night of the Stalker es una que tiene 14 páginas. Lo menciono porque en 14 páginas te cuentan una historia bastante quintesencial de Batman. Es mucho de la quintesencia de lo que después tomó la edad moderna del personaje, porque en Night of the Stalker va básicamente de lo siguiente, ¿no? Va de que una noche cualquiera, patrullando en Gotham como siempre, Batman se encuentra con un golpe a un banco donde... Un atraco, el viejo y conocido atraco gotamita, ¿no? Que ocurre cada noche de por medio. Entonces uno de los atracadores efectivamente sale a los tiros, medio panicoso, despejándose su camino a los balazos, y en hacerlo matan a los padres de un niño que queda huérfano, lo cual lleva a que Batman, obviamente, ¿qué le pasa cuando un huérfano se siente identificado automáticamente? Rememora el trauma de la muerte de sus padres, y esto le pesa mucho. Hago un paréntesis ahí, que lo quiero mencionar. Hay una historia que es Matar una leyenda, que tiene que ver con el Phantom Strange. No sé si te suena, Alan. Bueno, sí. Hay una historia de se llama Matar una leyenda, donde el Phantom Strange lo lleva a Batman a un mundo, si querés, paralelo, no sé qué, donde vive eso, donde le ocurre a otra familia exactamente la misma situación que le ocurrió a él, la muerte de los padres. Y no puedo evitar en pensar este nexo, que estas dos historias la transcurren, pero... Está simpática el Phantom Strange, porque le muestra a Batman el camino, le quiere dar, obviamente el Phantom Strange te da una enseñanza, así como el Espectro, ¿no? Esos personajes maravillosos. Pero esta historia que estamos hablando ahora, para mí pesa muchísimo más y es mucho mejor. Sin desmerecer la otra, pero bueno, la quería mencionar porque es muy parecido eso. Sí, los cómics están bastante llenos de ejemplos de esta historia se parece a esta otra que salió un cacho antes. Pero lo que tiene en particular, y por lo que me pareció llamativa, Night of the Stalker, es el tono. Lo que ocurre después del atraco con la muerte de estas dos personas que deja un chico huérfano y que le trae a Batman sus recuerdos postraumáticos, o sea, propios del estrés postraumático de lo que fue el asesinato de sus padres, es que Batman empieza justamente a acechar a los criminales que llevaron este atraco adelante, medio de una manera cuasi espectral, ¿no? Casi pareciendo sobrenatural.
O sea, el stalker, el acechador del título, es Batman acá. No es que Batman tiene que detener a un stalker. Eso a mí me encanta, me parece fascinante porque realmente se transforma en una figura que da miedo, que, a ver, ¿qué se habla de la esencia de Batman, de los juramentos? Los criminales son supersticiosos y bueno, y toma justamente todo eso. Y yo no podía evitar pensar, Alan, cuando con esta historia que yo lo veo a este Batman acechando y atrapando a estos criminales, o bueno, de todo lo que pasa. Y no podía evitar pensar es una historia del 74, ¿no? Es el Detective Comics 439, que tiene una hermosa portada. La describo porque esto es un podcast, con un Batman parado en una loma y unos criminales escapando, con unas caras de terror, no, te la debo. Maravillosa portada, no sé si, creo que es de Giordano, del genio Dick Giordano, que fue editor, un genio. Y yo no pude evitar pensar en esta imagen de Batman acechando en un slasher, donde tenés esa figura ¿no? Por eso en el terror, esta figura, y esto es antes de la explosión del género del slasher, pero ojo, porque tenés una película que se llama, que tiene que ver con la Navidad, es un asesino que transcurre una fecha de Navidad, Black Christmas se llama, tuvo remake, qué sé yo, y es más o menos la misma época, que obviamente uno tiene presente las películas de slasher con Halloween, que fue la de glorioso Carpenter, la que inaugura eso, pues viene Jason con Martes 13, entonces. Pero esta figura acechando, que va atrapando, en este caso atrapando, no matando, pero es ese tono, ¿no, Alan? Que es lo que vos refuerzo lo que vos estás diciendo. Completamente. Además, la portada y después lo que va ocurriendo justamente en la parte donde Batman estalquea efectivamente a estos criminales, no ocurre en Gotham, ocurre en las afueras de Gotham. O sea, en la portada Batman está en un montículo en el medio del pasto, los tipos corren despavoridos por lo que parece ser como una laguna, un charco, una cosa por el estilo, lejos de la familiaridad de la gran urbe de Gotham, que además tampoco es exactamente la Gotham que tenemos en mente quienes tendemos, qué sé yo, no sé, los que tendrán de 40 y pico para abajo, ¿no? Que está muy influenciada por Barton, la serie animada y un montón de cosas. Totalmente. Pero es llamativo incluso eso, o sea, es Batman fuera de su elemento natural y acechando como si fuera justamente el villano de un slasher. Y tiene mucho de eso. A mí hay dos cosas que me llamaron poderosamente la atención y que yo había leído este issue hace 1.000.000 de años, pero qué sé yo, lo había leído, sería más chico, tendría la cabeza en otro lado. Me había parecido bueno, pero no me había parecido como particularmente destacable. Y esta vez lo disfruté un montón y por dos cosas. La primera es el tono, pero el tono en contexto. Es decir, el tono estaría bien para el Batman moderno de esta historia. ¿Sí? Hay algunas cuestiones estilísticas, de recursos que quizás ya no se hacen, como esa cuestión de un narrador contándote lo que Batman piensa o siente, eso ya no se hace. Pero sí, esto de Batman como una figura, por sobre todo, silenciosa, ominosa, que parece sobrenatural. Esto se hizo en el 74, Leo, como vos estabas diciendo recién, no hace mucho tiempo estábamos todavía en la Silver Age. Ponele que la Bronze de Batman podríamos decir que empieza con el Detective número 395, The Secret of the Waiting Graves, de Denny O'Neil. Es cuando empieza como a cambiar la cosa, a tornarse más oscura, en un tono más siniestro. Pero ir a fondo con esto, con este tono, la manera en la que va, digamos, bajando a cada uno de los criminales, que claro, los demás dicen, Batman nos está matando, porque parece ser eso, obviamente Batman no los mata, pero ellos le disparan, creen que lo tiraron por un risco, que lo mataron, y él vuelve, y siempre vuelve, y siempre vuelve, justamente pareciendo como una especie de villano de slasher, cual Jason Voorhees. Claro. ¿No? Me llamó poderosamente la atención el tono para eso. 1974, esto salió en Detective, me quito el sombrero. Y la segunda, sí. Sí, no, seguí, yo termine y después yo acoto. Ok, porque la segunda cuestión que me llamó poderosamente la atención es que, ¿viste lo que se dice de este capítulo de Superpowers, que es la primera vez donde se ve el asesinato de los Wayne en cámara, o sea, sí. Cualquier forma de adaptación, etcétera? Yo entiendo que ya se había retomado la cuestión de la oscuridad, el crimen urbano, la muerte de los Wayne y todo eso, pero me llamó la atención lo mucho que está utilizado para motivar a Batman acá de el dolor de la pérdida de sus padres, el dolor del trauma de ese recuerdo y cómo eso lo lleva como a ser esta especie de fuerza imparable, ¿no? Y que al final, cuando él llega a lo que es el penthouse en ese momento, porque para este momento de su continuidad, Batman cerró parte de como de cierta revitalización que le quisieron hacer para los 70, porque Batman venía vendiendo bastante mal, era mudarlo de la mansión Wayne y la Baticueva a la torre de la Fundación Wayne en un penthouse con un búnker que después se convierte en una especie de cueva,
como base de operaciones, bastante como se ve en Dark Knight de Nolan, por ejemplo, como para ilustrarlo con algo más cercano en el tiempo. Batman vuelve al final al penthouse, se saca la capucha, mira el cuadro de sus padres y llora. Es tremendo. Digo, chabón, es brutal. 1974. Es brutal, es brutal. O sea, Engelhardt dijo, yo voy a mostrar lo mucho que le duele esto a este tipo. Y 14 páginas, una locura. Y yo voy a mostrar cómo se hace Batman también, ¿no? Y para mí lo que es Batman y cómo se hace Batman. Es eso. Obvio, saquen del medio. La verdad que Engelhardt, mirá, sepan entender que esto es solo la intro, todavía no arrancamos no vino todavía Marcia Rossi en la etapa, pero este número es fundamental, por eso le estamos dedicando bastante y lo merece. Tiene unos momentos con ese criminal peleando en ese lago o en ese río, que es brutal, que el tipo peleando con Batman que cree que lo mató, que dice, yo lo maté a Batman, no pudo ni el Guasón ni Dos Caras, se para entender el chiste. Y Batman lo agarra y lo sumerge. Esa toma donde lo ves a Batman agarrándolo al tipo bajo el agua, porque está bajo el agua el plano, y después Annie me parece fascinante. No, y esto, vuelvo a lo que dice Alan, refuerzo, es la época en la que estamos, ¿no? Es tremendo. Este cómic, yo creo que un poco pasa desapercibido porque si lo hubiera dibujado Neil Adams, que yo creo que era la idea, hubiera sido muchísimo más conocido, mucho más recordado, sin lugar a dudas, pero bueno, lo hizo Bill y Sam Amendola. Un detalle, no menor, que dicen, basado en un incidente descrito por Neil Adams. Mirá si eso no refuerza el hecho de lo que estoy diciendo yo antes, que tenía que haber sido Neil Adams. La verdad. Tremendo. Neil era un tipo que adornaba mucho sus anécdotas, era bastante interesante de escuchar, me lo imagino, viste, presentando una idea así, y bueno, capaz que no llegó con los tiempos. ¿Quién sabe? Recomendadísimo, Búsquenlo, éntrenle a este numerazo. Pero definitivamente, encima hoy tiene la suerte de que está, no es que solamente se consiguen esos scans de revistas de 50 años, sino que hay una edición con todo el color digitalizado, con toda la restauración necesaria para eso. Pero bien hecha, ¿no? En esas restauraciones que no me gustan, que perdonen la verdad, las de Neil Adams, que está todo bien, pero no. Sin el recoloreo digital, que sufrieron, subrayo la palabra sufrieron, las de Neil Adams. Después de esto tenemos 2 issues más, antes de que llegue nuestro amigo Marshall Rogers, donde lo está cubriendo Walt Simonson acá, que son los Detective número 469 y 470, que para mí son como, digamos, el entremés de lo que va a ser el plato fuerte. Me sacaste la palabra. Es así para mí. Estos números que hablamos ahora es la intro, que es lo de la saga contra el Dr. Fósforo. Después tenés Strange Apparition en sí, porque es todo lo de Strange, Rupert Thorne, Joker, bueno, La Mar en Coche, Silver Coat. Y después tenés el epílogo, que es lo de Clayface tercero. No sé si concordás conmigo, pero es así. ¿Cómo lo podemos dividir? Porque es marcadísimo. Sí, pero absolutamente. Y si ese es el epílogo, entonces podríamos preguntarnos qué fue Dark Detective, que también llegaremos a esa parte, ¿no? Pero todo a su tiempo. Estos 2 issues que estamos comentando acá, que están dibujados por Simonson, para mí, Leo, son más que nada esos issues que hacen cierto laburo pesado. Hay una frase en inglés que usan los yankees que es hacer el heavy lifting, digamos, que es como hacer el laburo físico. Claro. Para mí lo que hacen estos 2 issues es establecer elementos que después van a ser los que van a agarpar, que son principalmente Rupert Thorne y Silver St. Cloud. Silver St. Cloud probablemente siendo un personaje absolutamente pivotal y central para todo lo que va a venir después, por algunas ideas que tenía Steve Engelhardt de cómo había que escribir a Batman, ¿no? De como un tipo adulto que entre otras cosas tenía una vida amorosa y quizás Dios no permita, ¿no? Tápese las orejas en casa, pero hasta una vida sexual quizás. Claro. ¿No? Imagínate, qué pecaminoso eso para estas revistas. Qué picaflor este Batman. Pero me parece que es más que nada eso, ¿no? Setea a Rupert Thorne, un poco el plot general de quién es Thorne, de qué va a pasar en los issues que siguen, y la aparición de Silver, ¿no? Porque después el Dr. Phosphorus es un villano que, qué sé yo, es tipo el villano de la semana, ¿no? Batman, voy a absorber la energía nuclear y romper todo. El villano pintoresco, aparte responde tanto a la época, ¿no? El tema del miedo nuclear, ¿viste? El tema de lo ecológico, ¿viste? Responde también a un patrón. Y no puedo evitar pensar y linkear nuestra querida etapa de Alan Grant y Grayfall con el hombre ponemos de pie. Y Wagner, ¿no? ¿Cómo se llama? No quiero dejar de lado porque es el que empezó al principio, que era un guionista de Juez Dredd.
¿Por qué también hicieron? Eso también, ¿por qué hicieron esa historia con el hombre corrosivo? Es un claro homenaje a esta época. Hicieron su versión del Doctor Fósforo, en la era moderna, en homenaje a lo que estamos hablando acá, sin lugar a dudas. Está ahí a la espera de que algún guionista con intenciones de hacer revisionismo diga, bueno, vamos a hacer una historia con el hombre corrosivo y el doctor Fósforos, que se unen para derretir. Clarísimo que no, debe haber pasado y se nos está escapando, pero esa juntada loca me extraña que no haya pasado. Y si no, DC, tenemos ideas, llámanos. Sí, obvio. Por ahí puede ir la cosa. Pero son dos issues que están bien, cumplen, no tienen verdaderamente nada de malo, pero para mí son justamente el entre de la etapa que va a venir después. Lo que más noto, y a mí me encanta el trabajo de Walt Simonson. Sí, pero... Sí, ¿no? Como que... Entiendes, sí, pero no. Todo bien con Walt. Que es más en comparación con lo que viene después, lo que me pasa. O sea, para mí pierde puntos Walt Simonson acá en cuanto empezás a leer los issues dibujados por Marshall Rogers. Pasa que Walt también estaba en una etapa que no era el Walt Supreme. Y tampoco es raro también el Walter Simonson de Thor y todo eso, tampoco me lo imagino acá. Dato no menor, que nuestro querido Walterio Simonson, con la muerte de Marshall Rogers, se ofrece a él a completar esas secuelas de Dark Detective. Así que es un dato no menor. Pero bueno, así que no me hubiera estado bien porque estaba en sintonía, ¿no? Con respecto a este homenaje a esta época y todo eso. Pero bueno, eso quedó en la nada y todavía falta para hablar de eso. Pero sí, totalmente, no está bien, cumple. Pero bueno, de hecho lo dice el mismo Marshall, lo dice el mismo Steve Englehart, que sentía que no estaba transmitiendo bien lo que él quería mostrar y un Englehart que mientras estuvo publicándose todo esto, el tipo estaba viajando por Europa y totalmente ajeno, dándose la vida loca, porque eso es un detalle no menor, ¿no? Todo cómo termina Englehart en DC, gracias a nuestra queridísima invención de oro, Jeanette Kahn. Genia. Nos ponemos de pie nuevamente por segunda vez. ¿Cómo la quiero, por favor? Editoraza, publisher en ese momento, que le dice a Steve Englehart, ella estaba empezando y le dice, che, macho, porque Englehart no estaba conforme en Marvel, se estaba queriendo ir, le dice, che, ¿no querés venir a hacer la Liga? Ella quería que lo que hiciste en los Vengadores lo hagan la Liga. Le dice, está bien, le dice, pero yo quiero ser Batman, yo quiero ser Batman. Entonces, bueno, dale, vos mandale. Bueno, y gracias a eso, el tipo tenía pensado hacer esta tanda de numeritos, creo que agregó uno más, y retirarse a viajar por Europa, yo tengo entendido, la fantasía de él era retirarse de los cómics, y chao, me voy con mi mujer a viajar por el mundo, a escribir una novela, y bueno, y la vida después lo trajo de vuelta con los cómics, pero bueno, creo que era la idea, medio a lo Robin Hood, hizo la gran Robin Hood, que Robin Hood viajaba por el mundo y mandaba los guiones a Columba. Englehart quiso hacer lo mismo. Pero a Robin Hood creo que le salió más. O podríamos decir que Englehart lo atrapó Batman y nunca lo dejó salir, como la obsesión que el propio Batman tiene, que te agarra y no te larga. Como a nosotros, me parece, ¿no? Totalmente. Así que esa es la bueno, y no sé si querés agregar algo más de lo de nuestro. Tengo un dato más. Doctor Fósforo era un personaje que lo había creado, creo que si no me equivoco, un profesor de Englehart, que lo había... Sí, lo había creado y Englehart le dijo, che, macho, no era un villano, según tengo entendido. Che, ¿lo puedo usar? Y dice, sí, dale, vos dale. Y bueno, pero era de un profesor no me acuerdo de qué específicamente, de Englehart. Pero bueno, así que dato loco. Vos mandale máquina, nadie te detiene, le dijo el profesor. Claro, olvídate. Sí. Pero bueno, pintoresco. Bueno, estamos para entrar, ¿no? Con la etapa... El momento definitivo, pero... Absolutamente. No, quería agregar algo justamente que tiene que ver con esto que vos estás comentando sobre el hecho de Englehart diciéndole a Jeanette Kahn, todo bien, pero yo quiero escribir Batman, porque es una característica particular que tiene la Bronze Age y que va definitivamente a ser central para los issues que siguen, que ahora vamos a comentar, y es esto de devolver la oscuridad a Batman, ¿sí? Y a mí me parece que lo que hicieron los guionistas de la Bronze, de Neil O'Neill por sobre todo, pero también Englehart, Len Wein, y también, bueno, los dibujantes de toda esta etapa, más que devolverle la oscuridad a Batman, creo que agarraron lo que ellos recordaban de lo que es la Golden Age, cómic
más pulp de Batman, capaz que más con criminales, con chumbos, ese tipo de cuestiones, antes de la fumarola de la Silver Age, pero hicieron algo distinto. Este no es el Batman de la Golden, o sea, estos tipos no llevaron de vuelta a Batman a la Golden Age, lo llevaron a una etapa distinta, me parece, de un mayor crecimiento. Si vos lees esto y decís, esto se inspiraba en la Golden Age, y vas a leer los primeros, 20 issues de Batman, te decís, esto no es lo mismo. No, porque por ahí en ese momento era más raro, ¿no? Ahora es como que es re común o más, no sé, más normal. Englehart agarró se fotocopió todos los cómics de la Golden Age de Batman y agarró y de hecho, bueno, lo toma Hugo Strange y también rescata a Deadshot, ¿no? Que eso lo hace para agregar un número más. Y le pidieron, hacete un numerito más. Y el tipo se agarró todo eso, se leyó y digo, Batman, yo voy a agarrar este Batman y lo voy a llevar a la modernidad, porque es lo que hizo. Y algo que no mencionamos, Alan, que me parece bastante importante, que es también como que se lo considera como que lo marvelizó a Batman, ¿no? ¿En qué sentido se transforma esto, se dice de marvelizar? De tener una historia continuada, de un arco grande y relacionado, ¿no? Porque no era común, para nada como me parece a mí. Un arco tan grande no se pensaba, porque antes se pensaba en la inmediatez, el issue, como locura era la continuarola. Pero entonces Steve Englehart trae eso y por eso se dice que se lo marvelizó a Batman y bueno, y realmente funcionó, porque lo transformó en podemos decirlo, una etapa definitiva, quizás. Yo creo que para cuando vayamos redondeando todos estos issues vamos a poder charlar si es una etapa definitiva o no. Yo creo que va a haber bastantes argumentos para poder decir que sí en varios aspectos, y me parece que parte de eso es que en esto que uno podría llamar la marvelización, que yo coincido, a mí me dio bastante sensación de estar leyendo un poco al Spider-Man de Lee Romita en algún punto. Sí, o el obviamente lo pensé. Claro, pero esta cuestión de que no es tanto como estamos acostumbrados ahora por sagas o por arcos o por cosas por el estilo, sino que hay pequeños elementos en la trama que van apareciendo y repitiéndose. Incluso muchas veces hay un narrador omnisciente, invisible, que te dice, ¿qué será este personaje que apareció en las sombras? Bueno, vas a tener que ver los próximos meses para poder enterarte, ¿no? Eso acá sí que podía escucharlo con la voz de Stan Lee mientras iba leyendo esto, ¿no? Excelsior, True Believers. Pero sí, para mí esa marvelización la idea de que eso es marvelizarlo es bastante correcta y para mí bastante efectiva, funciona bien eso, porque no es solamente que vos estás viendo, cuál es el plot principal de Hugo Strange, sino estás viendo qué pasa con Silver St. Cloud, estás viendo qué pasa con Rupert Thorne, estás viendo también qué pasa con los distintos plots que se abren alrededor de Hugo Strange, y además no es que cada trama es una única cuestión cerradita, sino que todo lo que es la trama de Silver St. Cloud, por ejemplo, el interés amoroso que introduce Steve Englehart para esta etapa, es por el lado de ella descubrirá o no si él es Batman, qué le pasa a él con la cuestión de su identidad dual, cómo va a afectar esto la relación entre ambos, y me parece mucho de esa idea de la marvelización está en que ves al protagonista teniendo estas dudas respecto de, esto de tener una identidad secreta y combatir el crimen me está cagando un poco la vida, hermano, que para DC, hasta esa etapa, me parece que es bastante novedoso. No había habido mucha problematización de eso antes, me parece. Incluso en la Bronze de Batman, que en general está bien, es irregular la Bronze de Batman. O sea, tenés historias que están buenísimas como esta, tenés otras que son bastante anodinas, pero en general no había mucha cuestión de metámonos a ver qué le pasa en la cabeza a este tipo, ¿no? No, sí, coincido absolutamente. Y también el hecho de, yo pensaba en Silver Cloud, este personaje tan particular y que marcó, ¿no? Que no está en esa cuestión de quiero saber quién es Batman, ¿viste? Esa cosa a lo Lois Lane. Es totalmente distinta. Ella, por cosas de la vida, de cruzarse a las dos figuras, dice, Bruce es Batman, pero no, quiero saber que el motivo de mi vida es saber quién es Batman, su identidad. Para nada, es una mina que está bastante empoderada, podemos decir, a pesar de que en esa época por ahí no había tanto peso, pero independiente de todo, y que aún así, y ella después tomaron una importante decisión al final de esta trama. Definitivamente. Lo que va a pasar en estos issues, que van del 469 al 476 principalmente, que como habíamos dicho, se puede conseguir recopilado como Strange Apparitions, es
Básicamente lo siguiente. Por un lado está el concejal Rupert Thorne, que además es terrible matufia, que capaz que puede parecer una obviedad para quienes vieron Batman la serie animada, pero es un personaje que no ha tenido mucha sobrevida posterior a eso. Ha sido bastante reemplazado por Carmine Falcone y Salvatore Maroni, me parece. Claro, se lo comieron totalmente, y Rupert quedó... Bueno, en la película de Batman se transformó en Carl Grissom, que es el personaje de Jack Palance. Efectivamente. Thorne hace toda una movida legal para que Batman sea un vigilante ilegal que la Cana tiene que arrestar en cuanto lo ve, porque Batman estaba perjudicando sus actividades. Al mismo tiempo está el Dr. Hugo Strange, que está abduciendo a la alta sociedad de Gotham para convertirlos en monstruos, lo cual quiero comentar algo sobre eso en un segundito, porque hay elementos de continuidad que me parece que Engelhardt también trae a colación con todo esto. Y por otro lado está Bruce Wayne conociendo a también una mujer de alta sociedad llamada Silver St. Cloud, que, bueno, nada, se conocen, vuelan chispas entre ellos, batichispas, y comienzan un romance dentro del cual obviamente la identidad dual de Batman se interpone para cagarle la vida como lo hace siempre. Y en el medio de todo esto hay algunos villanos como Deadshot, ¿no? Que Will Smith le tendría que estar escribiendo un cheque a Steve Engelhardt porque este Deadshot, o sea, el Deadshot moderno que él interpretó, viene de acá, fue resucitado por Engelhardt en este issue, y dos de los issues más icónicos del Joker, que son el de El pez que ríe y la marca del Joker. Yo pensé que ibas a decir el pez que ríe. Vamos a contar ese perdón, ¿no? Pero los DVD de Batman la serie animada figuraba como el capítulo que es el pez sonriente, que toma dos cómics, incluyendo este que estamos mencionando, y lo hace fantásticamente, hace un mix fantástico en Batman la serie animada, un capitulazo. Figuraba el pez que ríe, y bueno, nosotros con él nos marcó el pez que ríe. Yo tengo la caja de esos DVDs, o sea, el título en inglés es The Laughing Fish, claro. En el doblaje latino se lo tradujo como El pez que ríe, y alguien de doblaje, cuando estaban editando los DVD para Latinoamérica, dijo, ¿cómo es esto? Ah, el pesca ríe. Bueno, está bien, no sé qué sea, será Pipo Pescador un día que estaba de ácido, ni idea. Aparte, pero, no me puedo olvidar, Alan, de estos locutores en la serie animada, ¿viste? Con el pez sonriente, que decía, ¿viste? Con esos locutores que le daban a la gráfica de título ese peso del doblaje, ¿no? Por supuesto. Pero bueno. En el capítulo de hoy presentamos doble Claro, pero le metía esa entonación ese locutor, maravilloso. Pero bueno, volvamos al pez que ríe. Al pez que ríe, cómo no. Pero bueno, eso es lo que ocurre en estos issues que veníamos comentando, ¿sí? Y ahí hay un montón de elementos interesantes. Yo quiero rescatar uno, porque a mí me gusta parte de lo que maquino y craneo en esas noches donde me la paso mirando la ventana, Leo, a ver si un murciélago finalmente se estrella y me da una señal respecto de cómo podría pasar. Yo creo que vas a seguir esperando, pero si te pasa, realmente sería una señal. Mira, una amiga que ejerce como veterinaria, iba a decir estudia, terminó la carrera hace como 10 años, que se llama Luciana, que la aprecio un montón, me dijo, mira, yo leí Batman año 1 y déjame que te diga que si un murciélago se estrelló en la ventana es porque tenía un problema neurológico y calculó mal, porque si no un murciélago no se la pega con el vidrio. Tenía una rabia galopante. Claro, gracias por quitarle la magia a ese momento. Te quiero un montón. Pero ¿qué importa? Vamos, ¿qué importa el hecho científico? Por favor. Mientras no me digan que es Barbatos, yo estaré contento. Totalmente. Pero bueno, la cuestión es que en esas noches largas donde espero a ver si entra un murciélago por mi ventana para darme una señal, yo pensaba que algo de lo que me gusta de la posibilidad que podamos charlar de estos runs largos, como vamos a ir haciendo de acá en adelante, es la posibilidad de contextualizarlos, porque Batman es un personaje que tiene no solamente tantos años, tiene tantas etapas, tiene tantos títulos y equipos creativos a veces al mismo tiempo, que la contextualización para mí le suma un montón. Y hay un elemento de contexto en la Bronze Age que para mí es significativo, y es la primera generación de guionistas que fueron fans de los cómics de pibes. Y ¿qué hace Engelhardt acá con eso? Trae elementos de la Golden. Lo trae de vuelta a Hugo Strange, que no aparecía desde la Batman, no me acuerdo cuánto, pero tiene que ser de las primeras, incluido Deadshot también. Deadshot que había aparecido por última vez en el Batman número 59. Aquí está, Los Hombres Monstruo y Hugo Strange, que era quien los creaba, aparecieron en la Batman número 1. También se menciona el romance con Julie Madison, como Batman recordando sus romances fallidos, que es el Batman número 3. O sea, ahí nomás, a pasitos del inicio de la Golden Age. Y bueno, y también
bueno, la aparición de Hugo Strange en Detective 46, un montón de cuestiones. O sea, el tipo recordaba en una época donde DC no tenía el menor interés en ponerse en Continuity Cop, ¿no? El tipo agarró todos estos datos y dijo, ¿sabes qué? Estas cosas pasaron. Continuidad, maestro. Y ahí estaba, ¿no? Como un telón de fondo que no era ni central la historia, pero te nutría un poco la historia, ¿no? Y uno decía, mira, bueno, o al menos hoy el lector moderno, le hace nosotros, puede capaz que hacer esa asociación de, che, mira de dónde sacó material este simpático muchachote. Sin dudas. Pero bueno, me parece que es un elemento, ¿no?, propio de este contexto, porque después otras etapas van a ser distintas, marcadas por otro tipo de cuestiones. Por un lado, ¿no? Por un lado. Por otro lado, amén de estas cuestiones de continuidad, como comentaba, otro elemento que tiene, que también es propio de la Bros. Y de la marvelización, hagamos madurar un poco los personajes, ¿no? Y Engelhardt lo que decía es, Bruce Wayne es adulto y es millonario. Tiene que tener una vida afectiva, tiene que tener una vida sexual, y para eso, a ver, recordemos que además Batman nunca tuvo a su Lois. O sea, sí, estaba el ida y vuelta con Catwoman, pero digo, no estaba hecha para ser el interés amoroso, ni tampoco tenía una pareja fija. Era una Barry villana. con Iris, claro, igual. Era capaz que más en la línea de, no sé, Hal y Carol Ferris, ponele. Claro, si coincido. se juntarán o no. Y lo comento porque Silver St. Cloud, a mí me parece, voy a tirar esto sobre la mesa, Leo, y quiero escuchar tu opinión. Bueno. Creo que es posiblemente el mejor interés romántico que haya tenido Batman en los cómics. Y sí, porque el otro que pienso es el que acabamos de mencionar recién, es Catwoman. Uh-huh. Y aparte, Silver Cloud es un personaje como que, ya lo dije antes, marcó tendencia y también después fue como tomado como base para un montón de otras cosas. Bueno, obviamente no puedo dejar de mencionarlo, la película de Burton del 89, la Vicky Vale está basadísima en Silver Cloud. Uh-huh. Si bien no era periodista, Silver Cloud, pero bueno, es eso. Pero tiene esta cosa de la mujer que se involucra con el héroe y termina descubriendo su identidad, y está la cosa de, yo quisiera estar con vos, pero la puta madre, tengo que combatir el crimen, viejo, no puedo. Y como eso me está estropeando la vida, caramba. Pero tiene ese elemento, pero lo que me parece es que si uno ve la historia de los cómics de Batman en general y uno buscara buenas historias de romance, de Batman románticamente implicado, no hay muchas, me parece. Y en general los intereses románticos de Batman están ahí para cumplir el papel de recordarte que él no puede tener una pareja por la lucha contra el crimen, ¿no? Julie Madison, por ejemplo, está reincorporada en estas dos miniseries que se llamaban Dark Moon Rising, de las de Matt Wagner, que eran Batman y los hombres monstruo y Batman y el monje loco. Para mí, grandes historias de Batman. Otras que no están justamente valoradas. Y Julie Madison ahí también estaba como para ser el primer romance de Batman que fracasa en su carrera como combatiente contra el crimen. Después tenés a John Solvin, Vicky Vale, Sasha Bordeaux, Vesper Fairchild. Todas por lo general cumplen algún rol en la trama, pero no son como, ninguna le movió el piso, excepto Selina. No. Pero Selina es un personaje con agencia, no está ahí para ser la novia de Batman. No. Y me parece por eso, Silver St. Cloud está ahí, podio, ¿eh? ¿Qué opina usted? Sí, no, para mí me parece, pasa que el problema con esto es que es un personaje totalmente olvidado, perdido, es un personaje perdido, que lo único que lo rescata es el mismo creador, y locamente Archie Goodwin con una historia que fue lo último que hizo para Batman, Legend of the Dark Knight, la rescata también a Silver Cloud, pero después, pará, y Kevin Smith. Polemiquísimo. Temía que te acordaras de eso. Pero bueno, la rescató Kevin Smith. Y sí, pasó. Polemiquísimo ese momento, que bueno, nunca sabremos qué capso pasó porque nunca continuó eso. Y no creo que continúe. Quedará perdido ahí en la historia, en la crisis. Bueno, Kevin Smith hoy tiene 50 y pocos, ponele, ¿no? Y me parece que el hecho de que Kevin Smith, cuando escribió sus miniseries, la primera es de Widening Gyre, Batman como el círculo que se expande, se tradujo, me parece una cosa así. Y después otra que se llama Batman Cacophony. ¿No era al revés? Cacophony es primera. Sí, primero es Cacophony y después viene la... Claro, primero es Cacophony, no, sin duda, sin duda. Tenés razón. No voy a mentir, es una etapa de Batman que trato de no tener tan presente, por motivos de gusto personal. Ojo, puede ser algún momento para que la hagamos, Tomá. El Batman de Kevin Smith. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién te dice? Pero sí, ¿a qué voy igual con esto de señalar la edad de Kevin Smith? A que me parece que la generación a la que pertenece Kevin Smith, que es gente que tiene unos años más que nosotros,
con Leo, bueno, cumplimos los 18 años hace poco. Claro. Mentira. Estamos en los 40 y pocos, 30 y largos. Pero los creativos de Batman, la serie animada, que también tienen un poco la edad de Kevin Smith, de hecho un cachito más, van mucho acá. Hay tramas de acá que fueron adaptadas directamente a la serie animada, no solamente el pescarríe, sino también el extraño secreto de Bruce Wayne. Sí. El capítulo de Batman, la serie animada, donde Hugo Strange descubre la identidad de Batman y, igual que pasa acá en estos cómics, hace una subasta con el Joker, el Pingüino y Dos Caras, igual que en el cómic, para ver quién gatilla más, para saber quién es el tipo que está detrás de la máscara. Totalmente. La diferencia que tenemos acá es que los sumamos a Rupert Thorne. Uh-huh. Sí, también adaptado a Batman, la serie animada. Pero por supuesto que Strange Apparition, todo este arco, es una fuente de la cual bebieron Bruce Timm, Alan Burnett, Eric Randomsky, Paul Dini después, olvídate, Martin Pasco. De hecho, Leo, vos sabés que yo en esto de preguntarme, con bastante seguridad igual de que probablemente la respuesta pueda ser sí, a nivel de gusto personal obviamente, de que si Silver St. Cloud es o no el interés romántico definitivo de Batman, vos sabés que me parece que Engelhart a través de Silver St. Cloud inaugura un poco todo este tropo de quisiera que estemos juntos, pero mi guerra contra el crimen me consume, no puedo estar en casa si tengo que estar afuera en la calle. Y puedo fundamentarlo con algo, ¿sí? Si me permitís. Sí. Por supuesto. Porque acá, en esta docta ciencia de la batmanología que ejercemos con Leo, a uno le gusta leer e investigar. Y parte de lo que estuvimos hojeando para el día de hoy no es solamente este run, sino algunas otras cosas periféricas, como comentamos. Y me topé con una historia escrita por Engelhart en la Batman Chronicles número 19. Batman Chronicles era un título que DC sacaba cuando los meses tenían 5 miércoles. Los cómics salían los miércoles, entonces cuando por cuestiones de calendario, en lugar de tener 4 miércoles, tenías un quinto miércoles, DC lanzaba un título que solo salía con esa periodicidad. Entonces a lo largo como de 15 años solamente salieron 23 issues. Lo cual es rarísimo. Extrañísimo. Y había una de Superman también, que siempre me olvido el nombre. No sé, Superman Chronicles, ponele, qué sé yo, ¿no? Fumadísimo. El concepto es tremendo. Raro porque rarísimo. El calendario, ¿no? Raro. No. Pero Batman Chronicles era un título de antología, cada revista tenía unas 32 páginas y 3 historias por 3 equipos creativos distintos. En el issue 19 hay una historia guionada por Steven Engelhart, más no dibujada por Marshall Rogers, que se trata de Batman en su primera semana. ¿Sí? Batman en la noche número 4 a la noche número 7 en la que él está combatiendo el crimen. La historia se llama Tengo una cita con un ángel, Got a Date with an Angel. Y básicamente se trata de que Batman está saliendo con una chica llamada Vivian, que él empieza a dejarlo, perdón, Viveca Beausoleil, ¿no? Un nombre fácil de pronunciar en español. Sí, una bicoca. Está como decir pochita. Pero, ¿qué pasa? Ellos están saliendo, Batman está empezando su guerra contra el crimen, ella le dice, che, me estás dejando plantada la noche, viejo, ¿qué pasa? Que esto, que lo otro. Batman dice, tranquila, yo te quiero un montón, esto va a funcionar. Entonces él está en ese momento ingenuo de yo puedo tener las dos cosas, ¿no? Entonces una noche en la que él detiene a unos criminales, los deja para la policía y se va rápido porque él tenía una cita con Viveca, a quien llamaremos Vivi, para abreviarlo porque también es como Bruce le dice en esa historia. Y cuando después él sale, la pasa genial, es todo una jarana, PPP, con Vivi y todo, la pasan bárbaro, vuelve a la mansión. Exactamente, y además con toda esa guita, imagínate. Vuelve a la mansión y Alfred le dice, disculpe señor, ¿usted estuvo patrullando la zona de tal edificio? Sí, ¿qué pasó? Y le muestra el noticiero que los criminales que Batman había dejado inconsciente despertaron antes de que llegue la cana, fueron ayudados por miembros de su pandilla, y cuando la cana llegó, un poco tarde, se armó una balacera donde murieron 2 ladrones, un policía y una niña de 9 años. Corte a Batman levantando el teléfono y le dice, sí, Vivi, no, tengo que decirte la verdad, hay otra persona, ¿viste? Como diciéndole, como en inglés es gender neutral, ¿no? Sí. Hay alguien más, ese alguien más es Batman, no puedo estar con vos porque hay alguien más. Un rematazo ese. Tremendo. Me dejaste de lado. Y, bueno, le escribe Engelhart, que para mí, justamente con esto de Silver St. Cloud, es el tipo que inaugura el tropo de Batman está condenado a estar solo. Mientras sea Batman, va a estar solo. Creo que arranca acá. O sea, obviamente uno puede hacer más arqueología en esas 800.000 revistas de Detective que hay de acá para atrás, pero digo, me parece bastante sensato pensar que si no es que arranca acá tiene un inicio, o sea, una preponderancia muy fuerte de acá en adelante, porque Batman no tuvo una historia romántica satisfactoria. Me gusta. Bueno, y vamos a meternos con los villanos, ¿no? Vamos a meternos con los villanos que abarca todo este arco. Yo creo que
uno que no se luce mucho porque la verdad que no me parece que Engelhart no supo bien qué hacer es el Pingüino. Sí. El Pingüino queda totalmente con un simple crimen, el Pingüino Malayo se llama. Lo bueno que tiene esta historia es el rescate de la aparición de Robin, ¿no? Que Robin ya estaba, en esta época estaba en la universidad, viste, en las suyas, y bueno, eso me gustó que Silverclaw, porque Bruce estaba en el momento que estaba secuestrado por Hugo Strange, en esa clínica donde se va, de clínica para rehabilitarse, y desaparece, bueno, y lo llama a Dick. Dick se hace el boludo, pero va, Sí, como su señor. fiel amigo. Es que además, Va. pero se hace el boludo porque dice, si muestro mucho interés, esta mina puede Ah, sospechar, así que no, me obvio. hago el boludo, pero iré como Robin, el joven maravilla, ayudarlo. No, fantástico. Entonces tenés el fin del arco en ese punto con Hugo, con lo de la clínica, todo esto, pero queda Robin con el enfrentamiento con el Pingüino, que la verdad que es una historia para mí menor, ¿no? En comparación. ¿Qué cumple? El Pingüino no le siento un gran revisionismo al Pingüino acá de la mano de Engelhart. Más o menos lo llevó el mismo camino que lo que al tipo le gustaba y lo que estuvo leyendo de la Golden Age. Uh-huh. Y además el Pingüino me parece que es un personaje al que hasta llegado un poco en la edad moderna no tenés como grandes reinvenciones o vueltas del personaje. Era más un ladrón con un gimmick acá, con el gimmick ornitológico. ¿Viste? Y ahí sigue arrastrando el peso de la serie de Adam West también. Para mí, si hay un personaje que, se disputa mucho de cuándo arranca su parte, que esto, que lo otro, que su reconversión al asesino psicópata serial que conocemos, etcétera, y que sí, es muy razonable decir que esto sea con el Batman 251 de Denny O'Neil y Neil Adams. Para mí, un poco la posta del Joker moderno está más acá, Leo, me parece. ¿No dirías vos que en la historia de El pez que ríe del 475 y el 476, vemos un Joker más parecido al Joker moderno, de que mata porque disfruta y mata por motivos que la verdad es que no son del todo coherentes o razonables, sino que son bastante delirantes en sí mismos? Sin lugar a dudas, ¿eh? Este es el Joker definitivo. Epa. Porque si bien, como vos mencionaste, lo de Denny O'Neil y Neil Adams, las 5 venganzas del Joker, no me acuerdo bien cómo se llama, ese famoso número, acá donde se marca el Joker definitivo. Esa oscuridad, la mezcla de oscuridad y locura. Y aparte, hay que decirlo, perfectamente dibujado por el queridísimo Marshall Rogers. Sí, señor. De hecho, Marshall Rogers, se merece mucho del crédito de esta etapa, porque el nivel al que está el dibujo de Marshall Rogers, de hecho me apena decir un poco que después lo vamos a ver medio disminuido para cuando sale la miniserie de Dark Victory para el 2005. Marshall Rogers murió 2 años después, no sé, no quiero especular cómo estaba él, si mejor o peor de salud, etcétera, pero el nivel que tiene acá es espectacular. De hecho, aprovechamos para hablar un poquito de Marshall Rogers. Lo loco es que Marshall había hecho unas historias de complemento de Detective Comics contra el calculador, y esas historias hasta incluso casi no llegan a los editores querían, que no les convencía. Pero Julius Schwartz lo bancó, y le veía que la puesta en página le gustaba, quizá el dibujo estaba medio torpe, y lo bancó. Y gracias a eso, que lo tenemos acá, y el tipo dijo, che, yo arranqué con el pie, viste, medio, me levanté a la mañana y con el pie izquierdo arranqué mal, pero deme otra oportunidad que se lo voy a mostrar. Y lo hizo. Y acá, el tipo había estudiado arquitectura, y eso se nota, ¿eh? Sí. Y eso totalmente. se nota porque tiene unos momentazos. Quizá, voy a ser un poco injusto con él, pero quizá hay algunas torpezas, quizá hay algunas cosas medias raras, algunas que no pueden llegar a terminar de convencer, pero está en su prime en este momento, ¿eh? Después, como bien dijiste, Alan, lamentablemente lo vamos a ver más en decadencia, pero banco fuerte y banco su Batman, su Joker, su Hugo Strange, su Deadshot, el diseño de Deadshot. Sí, señor, es hermoso. Ese diseño que yo no puedo pensar en que es un tipo de diseño a los G.I. Joe, ¿viste? De villano de Cobra. Para mí, esto marca después los villanos de Cobra de la antítesis de G.I. Joe. O sea, mirá, a ese nivel te lo digo. Mirá, te digo algo.
Yo me anoté un par de cosas acá sobre Marshall Rogers que no quería dejar de mencionar. Una es cómo dibuja a Robin también, porque el tipo, o sea, Sí. Robin se nota que creció, es un joven adulto grandote, está marcado, ¿viste? No es un pibito en truzas, es un Robin que te puede cagar a trompada, digamos, por cómo está dibujado. Está bastante musculado. Está fornido el muchacho Sí. maravilla. Y que acá ya era la etapa de Teen Wonder, no era tanto de Boy Wonder. Pero otra cosa que me marqué, y yo al tío Todd obviamente le tengo mucho aprecio, pero me anoté, saca del medio McFarlane, porque la verdad, el Batman que hace Marshall Rogers, con esas orejas tan largas y esa capa tan dinámica, hay algunas viñetas de Batman arrojando, como saltando hacia adelante. Nadie dibujaba la capa así de Batman. O sea, Neil Adams la Pero dibujaba más parecida. aparte no la hace exagerada, ¿eh? O sea, es un poco nomás, ¿viste? No se va al carajo como bueno, mencionaste McFarlane. Todd McFarlane. La hace re bien, precisa. Ujú. Y hay un dinamismo, viste que, si bien es cómic, viste, pero fluye fantástico. Sí, para mí hay una forma en la que Marshall Rogers usa la capa para darle como una imagen a Batman, una identidad visual que es bastante, me parece para esta época bastante novedosa, porque es una capa muy grande, muy amplia. Cuando Batman está de pie, lo rodea como una sombra, ¿viste? Como si fuera una especie de campana así alrededor de él, que siempre que Batman se arroja, se expande de una manera dramática, como dos alas enormes de murciélago. Y, por ejemplo, el Batman de Neil Adams, que es hermoso y todos lo amamos, no tenía la misma estética, era un poquito más dinámico, no era tan oscuro y como dramática su apariencia de vengador nocturno. Neil Adams se había basado en la capa de Drácula de Bela Lugosi, perdón, al contrario, de Christopher Lee, para dibujar cómo la capa se movía alrededor de Batman, pero una capa un poco más corta, un poco más dinámica. Son dos alas de murciélago enormes que el tipo tiene encima. Me encanta cómo se ven. Yo de pibe, cuando quería dibujar a Batman y que se viera cool, en gran medida inspirado por Batman la serie animada y la peli de Tim Burton, trataba de recrear esto. No me salía, obviamente, Claro. pero lo intentaba. Me parece es maravillosa la forma en la que presenta a Batman. Y las orejas largas también. No, después, y tiene esa secuencia en el Pescarríe, sé para entender, pero lo vamos a decir así. Sí. Esta cuestión de, aparte Englehart homenajea esa primera aparición del Joker con esa amenaza de si no me dan lo que yo quiero, van a empezar a morir estas encargadas, que él quería que le reconozcan la imagen del pez adulterado con el suero del Joker, una locura. Y hay una secuencia donde uno de los personajes muere y se va transformando la mueca. Uh-huh. Esa secuencia que es uno momentazo de la labor de Marshall Rogers, ¿eh? Porque Sí, es siniestro, loco. Es siniestro, loco. Es aterrador. Yo cuando era pibe y había visto el capítulo de una serie animada, yo lo vi a los 5 años, me cagué encima, hermano. Me cagó la infancia ver ese capítulo. Y así estamos, ¿no? Y acá. así salimos. Acá está uno tratando sus traumas. Lo que vos comentás, Leo, es la secuencia donde muere Francis, que es el pobre tipo que tuvo la mala suerte de ser el burócrata, el empleado público, pobre tipo, que le tocó recibir el reclamo del Joker y muere envenenado, y te muestra cómo, sí, la mueca de él se va, por efecto de la toxina del Joker, se va convirtiendo en esa sonrisa macabra, que también está bastante sacado del Batman número 1, que es algo que después se repitió, no solamente en Dark Knight en la película, sino en Batman El Hombre que Ríe, de Bruce Baker y Doug Mankey. Estaba pensando en eso, obviamente. Sí, es el plot de la primera Batman reconvertido a un relato contemporáneo, digamos, ¿no? A mí me encanta, yo amo ese one shot, parece fantástico. Me encanta. Sí, coincido, pero bueno, es una reconversión, lo cual me parece buenísimo, porque está bárbaro. DC tiene historia y homenajea a su propia historia, pudiendo recontar este enfrentamiento entre Batman y el Joker de esta manera. A veces es el primer enfrentamiento, otras veces no tanto, pero la verdad, o incluso también en esa secuencia donde muere Francis, ¿no? Hay una viñeta de Batman explicando cómo es que funciona la toxina del Joker. Batman está tomado de abajo, que el chabón podría haberlo dibujado a Batman de frente, plano, hablando, pero está tomado con un ángulo dramático, medio mirando para arriba como si estuviera pensando. Es buenísimo la manera en la que presenta la información, digamos, en la que te muestra muchos de los elementos que están en la viñeta. Qué sé yo, se ve tan... No hacía falta que se viera así de bien.
Por sobre todo en estos dos issues. Después me parece que está muy bien también en los de Clayface, que vienen después. Sí. Ahí está muy bien Marshall Rogers también. Pero una cosita más sobre los villanos de acá, antes de mencionar a Clayface, es que me encanta que, ¿cómo decirlo? Vos te das cuenta que el Joker está haciendo todo esto, sí, tendrá su idea de hecho, hay muy buen chiste con eso de, el coronel no sé cuánto, por el coronel Sanders, puede cobrar por los pollos que venden y sus pollos ni siquiera tienen su bigote. Mis peces tienen mi cara. ¿Cómo no me van a dar guita, no? Está ese gag que es muy gracioso, pero yo creo que está haciendo esto para romperle las bolas a la gente. Él no quiere plata, solamente quiere cagarle la vida a los demás, potencialmente a Batman, por sobre todo. Totalmente. Y se trasluce, no es texto, pero es subtexto. Me gusta mucho, para ir cerrando este momento antes de Clayface, también lo de Hugo Strange. Lo de Hugo Strange, que Rupert Thorne lo secuestra, le dice, loco, vos sabés quién es Batman, decímelo, y lo tortura, y el tipo no lo dice. Tal es así que lo mata, bueno, entre comillas, pero... Sí, lo cagan a palos hasta que muere. Lo mata. Me pareció eso también muy disruptivo para la época, me parece que la locura del chabón, que se vestía como Batman, yo soy Batman, no. Que después lo van a homenajear muy buenamente, que a mí me encanta, tenemos que hablar un momento, de Empresa, en Legend of the Dark Knight, que me parece uno de los arcos fascinantes. Muy bien homenajeado en esta etapa, pero me encanta, me parece esa resistencia, esa locura de Hugo Strange, y para mantener, es buenísimo. Es que le agarra esto que muchos guionistas después tomaron también para el Joker en el futuro. Incluso es un poco spoilers para Hash, imagino, pero es medio como la resolución de Hash en algún punto. El hecho de que el que descubre la identidad de Batman dice, no, si yo ventilo este secreto, como voy a destruir algo más importante, ¿no? Al Joker siempre le pega por el lado de, si se sabe quién es Batman, no hay más Batman y yo me quedo sin mi némesis, ¿no? Y Hugo Strange le agarra esta especie como de fascinación exagerada por el mito de Batman, como diciendo, no, yo no puedo desarmar a este tipo, yo tengo que tomar su lugar, ojo, pero no puedo como desarmar el mito de lo que es Batman para los criminales, por sobre todo. Y algo que me llamó la atención en relación justamente a esto que vos decías es la forma en la que muere Hugo Strange, esto de cagado a palos por mafiosos, o sea, lo golpean hasta morir, huevos viejo, para hacer una época que todavía tenía el sellito de la Comics Code Authority, huevos. No. Buenísimo. Además, viste, Rupert Thorne mirando al costado, prendiéndose un pucho, diciendo, fájenlo, muchachos, así como, no, muy película de gangsters. Claro, muy El Padrino, ¿viste? No, y bueno, obviamente la última cacería de Kraven es un homenaje a todo esto. El rol de Kraven emponchándose, matando a Spider-Man, enterrándolo y tomando su lugar. Y toda esa locura, ese mambo, es esto, muchachos. Uh-huh. De hecho, medio que eso es lo que marca a Hugo Strange de ahí para acá, ¿no? O sea, por lo general cada tanto vuelve con esta cuestión de, yo voy a descubrir, si se reboteó el contenido o no, yo voy a descubrir quién es Batman y una vez que lo descubre se vuelve loco, se obsesiona y quiere tomar su lugar, etc. Claro, y termina diciendo yo soy Batman, hago en lo que quizás yo podría sentirme identificado, no negaré ni confirmaré nada, pero puede que sí. Nosotros somos Batman, Alan, somos Batman. Es verdad, gracias por recordarme esa premisa y ese dato reconfortante de la realidad objetiva, viejo, que somos Batman. Muchas gracias. A pesar de lo que diga mi psiquiatra. Y una pequeña mención quería hacer respecto de no solamente Deadshot, sino el uso de Deadshot. Hay algo que hace Engelhardt con Deadshot acá y no solamente con el personaje. Me parece que es también una condensación muy buena de Engelhardt trayendo cosas de otro momento para usarlas en lo que ese momento era la contemporaneidad, ¿no? La modernidad del cómic y resignificarlas. Porque Deadshot había aparecido hacía sopotoscientos años en el Batman número 59 con una apariencia totalmente distinta. Lo que hace Engelhardt es volver a traerlo, meter en continuidad, si se quiere llamar así, esa historia del Batman número 59. Piensen que para esta época Batman iba por el 260 y algo, o sea, el Batman 59 será, no sé, el 40 y poco, me imagino. Y no solamente que tome esa historia, la usa para darle motivación al Deadshot actual, al cual le da un nuevo diseño, sino que además lo incorpora en la trama porque es en esa aventura entre Batman y Deadshot donde Silver se da cuenta de, Bruce es Batman, por cómo lo ve actuar. Y además hay un hermoso detalle que es la máquina de escribir gigante en la que Batman y Deadshot pelean, que yo no pude evitar pensar que es un amoroso homenaje a Dick Sprang, ¿no? Pero obvio. ¿no? Esas historias de los objetos gigantes que siempre estaban en exposición en Gotham donde había escaramuzas. Genio. Homenaje por todos lados le metió Engelhardt. Uh-huh.
A todas las definitivamente. etapas fundamentales. Por eso, para mí, lo de Deadshot condensa muy bien todo. Es homenaje a la Golden Age, es traer cosas a continuidad, es resignificarlas y es incorporarlas a la historia que está contando. En una época donde muchas veces decimos, no, pero esto es choreo, porque con la nostalgia esto y lo otro, esta es una excelente manera de traer cosas del pasado. Excelente, ¿no? Así, efectiva, Y bien cortita hecho. al pie y bien hecho. Y dibujado, ¿de qué forma? ¿No? Pero bueno, habiéndome sacado esto del pecho, Leo, ahora sí te abro camino para que comentes lo de Clayface que recién Se viene el mencionabas. epílogo. Se viene el epílogo. Englehart nos da ese hermoso cierre, esta culminación de esta historia de amor con Silver Cove, ese final del Pescarríe y todo Silver Cove, y ese momentazo donde, bueno, sí, se da cuenta que no pueden estar juntos, y tenés esa viñetaza que es para remera, ¿viste? Es para póster, es para fondo de pantalla, para lo que usted quiera. Batman entre los edificios y ese reflex que parece, ¿no? Que te da como que estuvieran queriendo sacar una foto y le da como si fuera ese el reflejo. lens flare, como lo que usa Eso, en sus películas. no me salía, no. Es De- tremendo, brutal. Te da un cierre perfecto. Después sí, tenés este epílogo con Clayface, pero momentazo. Yo había escuchado por ahí que, no sé, pensás en momentos icónicos de Batman, podés definirlo en alguna viñeta o imágenes, obviamente ese está, sin Sí. duda. Sin lugar a dudas. Es que además el Joker cae a su aparente muerte después de que le cae un puto rayo encima, ¿no? Porque Tremendo. están peleando en un edificio en construcción, el Joker está en una viga, a la viga le cae un rayo. El Joker cae del agua para definitivamente no morir. Nuevamente homenaje al primer enfrentamiento con el Joker, que caía al agua para morir en ese momento, después se arrepintieron, recularon y dijeron, che, este villano es demasiado grosso para matarlo, vende, y bueno, pero es un homenaje a eso también. Definitivamente. Y Y después ahí de arrancamos eso, con Clayface, sí. claro. No sé qué iba. Que tiene esta despedida agridulce con Silver, donde le dice, mirá, yo sé que vos sos Batman, yo sé que vos sabés, etcétera, y no podemos estar juntos. Lo besa y se va, bien dramático, y Batman se va columpiándose entre los edificios con esa capa majestuosa que le dibuja Marshall Rogers, para introducirse en estos dos issues que son los que nos muestran la aparición del tercer Clayface. Ya habíamos tenido a Basil Karlo, a Matt Hagen, y ahora tenemos a Preston Payne. Basil Karlo es el actor que usaba una máscara que se hacía llamar Clayface, pero era básicamente un villano de slasher, justamente. Matt Hagen es el que la gente más recuerda, que es el chabón hecho de barro que puede cambiar de forma. Y Preston Payne, pobre, le tocó ser el peor de todos, pobrecito. Claro. Está hecho de una especie de barro ácido que él sufre todo el tiempo, a no ser que lo descargue sobre otra persona y la mate y la derrita. Si no está en constante sufrimiento. Y esta es su primera aparición. Sí, totalmente. También con un diseño pintoresquísimo, está muy bueno el diseño que le manda Maya Rogers. Él usa como un exoesqueleto, es buenísimo. Y también esto de villano trágico, ¿no? Tragiquísimo. Porque el otro Clayface, qué sé yo, mal que mal, no la pasaba mal, ¿eh? Acá donde se incorpora el elemento trágico, que después lo vas a tener transportado y va a ser un mix, por ejemplo, Batman la serie animada, donde vas a tener esos Clayface fusionados, todos los Clayface juntos, ¿viste? Y el aspecto trágico de un pobre tipo que quería utilizar este elemento de Clayface para cambiar de forma, de cara, porque era un tipo que tenía una enfermedad y se veía horrible, y le salió para el joraca porque terminó siendo algo corrosivo, algo que lo enfermaba, algo que le daba un dolor que lo quemaba, que necesitaba como descargar un elemento trágico, bien aplicado. Yo me pregunto igual, ¿por qué flasheó Lin Wayne con hacer un Clayface 3, ¿no? La verdad. Siguió como en el camino del revisionismo de Englehart, de traer villanos en este caso de la Silver Age y darle ese toque moderno. No sé, me pregunto. Yo calculo, a ver, habría que ver, ¿no? La verdad es interesante porque es un poco una mezcla de todo eso, ¿no? Es crear un personaje nuevo, pero que está atado a otros que ya llevaron su nombre, o sea, es una especie de proto-personaje delegado, si se quiere, pero con sensibilidades de la época, por esto que tiene de villano trágico, es tranquilamente porque es un villano de Spider-Man, de hecho de esta época de Spider-Man, de los 70. Totalmente. ¿No? Pues claro, el tipo mata gente, pero lo cierto es que no quiere matar a nadie, pero si no lo hace sufre horriblemente, y sufre horriblemente porque él intentó arreglar la deformidad con la que nació, por lo cual lo maltrató todo el mundo. Es terrible, pobre tipo, alguien haga algo, diría alguien dele un abrazo, pero si le das un abrazo te morís, entonces mejor no.
Te ¿no? derretís. Claro, exactamente, da un abrazo y será lo último que hagas. Pero lo que me gusta mucho de este diseño de Clayface es esa especie como de casco de celofán que tiene. Yo Me sé que suena fascina. hiper berreta, dicho así, pero el casco que tiene no es rígido, es una especie de plástico que se mueve, como me imagino que para poder aguantar lo corrosivo de su piel. Recontra novedoso para la época, y es un diseño que creo que nunca se modificó, creo que siempre se respetó. También que no es un personaje que aparece todo el tiempo, ¿no? No, quedó marcado. Que después funciona. nuestro querido Alan, que tiene una Grant. historia de villanos en la época esta que se llama Villanos Enamorados. Ah, no, Moore, claro. Claro, Moore, retoma directamente de donde continúa de acá, ¿eh? Claramente a Moore le había flasheado toda esta etapa, porque si no, no. Y te hace aparte este flash que tenía, es que eso le habrá gustado a Moore, con el maniquí, esa cosa tipo a lo, no sé, Norman Bates, qué sé yo. Claro, que pobre Preston Payne solamente puede amar a un maniquí porque es una mujer hecha de plástico que no se derrite. Hasta que por suerte conocerá a la Clayface 4 en la banda de barro, pero bueno, eso para otra Chandra etapa. Fuller me parece que se llamaba. Esa para otra etapa, ya nos Sí. va a tocar. De hecho, tuvieron un pequeño Clayfacecito ¿Eh? al que le habían puesto, creo que Cassius Clay. Fantástico. Mira, Alan Grant viejo. genio. Sí, no, ese el juego de palabras lo leí tipo a los 13 años y no me lo olvidé nunca. Pero a mí me parece, Leo, con todo esto que venimos comentando, que obviamente podemos hacer una especie de observación general de esta etapa de la Bronze Age. Pero antes, ¿quisieras comentar algunas otras cosas? Quizás una de ellas siendo la miniserie Dark Detective del año 2005. Sí, bueno, vámonos, nos metemos en esta vuelta, ¿no? Una cosita más de Clayface. Me parece lo noto menor a lo que, así como lo de Fósforo, también lo notás menor. Esta historia de Clayface no está mal. Engloba todo esto porque lo tenés a Marshall Rogers, que como continúa, pero es un epílogo menor en comparación. Pero igual tiene sus cosas que hemos dicho acá. Y sí, saltamos en el tiempo y loco, la vida da revanchas, ¿no? Porque esa es la magia también de esta etapa, de lo que hablamos recién, que quedó en esto y nadie, chau, y nunca más. Entonces eso también por ahí suma al revalorizarlo, ¿no? Porque fue este momento y deja algo, listo, chau, ya está, no hice más nada en Batman. Y quedó como viste, el chabón metió su gol y se fue. Y quedó como la gloria, porque tenía que volver para ver si realmente todavía podía seguir usando los mismos zapatos. Y es en el momento que nos encontramos. Eso tiene que mucho que ver con la época de Dandidio, de editor, fanático de todas estas etapas, de estos autores, como de Gerber, de un montón, y se mandó un montón de cosas malas, como odiar a la etapa de la liga de Matthijs y Giffen, pero bueno. Querer matar a Dick Grayson todo el tiempo. Total, por supuesto. Pero tenía estas cosas de apreciación de estos autores. Y lo loco es que esta revancha se dio, como vos dijiste, Alan, ¿no? 30 años. Tal cual. 30 años. Es que esto fue 76 y saltamos al 2005. Tremendo. Bueno, claramente los autores tenían algo más para contar. Y yo creo que, bueno, por suerte pudieron hacerlo. Había más cosas para que querían hacer, pero lamentablemente el queridísimo Marshall se fue re temprano. Y nos metemos en Dark Detective, que es una secuela, no puedo evitar no decirlo, que para mí llegó tardísimo. Coincido. Lo inauguro así, Alan. Llegó tardísimo en el sentido del tono y en el sentido del pobre Marshall Rogers, que también con los dibujos. ¿Sabes que nos faltó mencionar? Al entintador, Terry Austin, que también vuelve acá. Que ese es otro que le da ennoblece y ensalta también al dibujo de Marshall Rogers en la etapa de Strange Apparition, que después se va a consagrarse con X-Men en la época de John Byrne y de Chris Claremont. Así que pero bueno, con Strange Apparition siento que me encanta que le hayan dado la posibilidad de volver, pero la verdad que la siento tardísima. No sé qué querés decir vos. ¿Vos la leíste cuando salió en su momento? No. De hecho, la conseguí en inglés un tiempo después, que me parecía una rareza, porque digo, este equipo creativo que se volvió a juntar, ¿qué onda con eso? ¿Sabes? Me enteré por publicidades en esa época de los cómics de Batman, y decía, che, vuelve el equipo que hizo esta obra. Digo, obviamente mínimo me dio curiosidad, pero me di cuenta que no había sido lo mismo porque no tuvo cero repercusión. Es lo que yo sentí. No hubo repercusión para nada.
Vos sabés que yo en su momento, circa año 2006, descubrí los cómics en scans y por torrents. Entonces, yo tenía 18, hay mucho tiempo libre en mis manos, y banda ancha. Entonces entré a bajar toneladas Como y loco. toneladas. Pero algo que hoy me parece una locura. Iba al día, viejo. Leía casi todo lo que sacaba de DC los miércoles. Era mi edad de oro. ¿A qué Mephisto le tengo que vender el alma para volver a ese momento? ¿No? Pero bueno, en fin, amén de eso. Amén de la nostalgia. Yo venía leyendo, nada, lo que en ese momento era contemporáneo, lo que iba saliendo. Leía las regulares, leía las minis, etcétera. Y cuando sale esto, yo no había leído todavía Strange Apparitions. No había tenido familiaridad con este equipo creativo. Estaba más que nada con lo que iba saliendo en el día. Y me acuerdo que lo leí y dije, uy, esto es re viejo. O sea, esto se siente como un cómic hecho de otra época por autores viejos y que no están, o sea, no me están hablando a mí. Se siente a naftalina, ese olor a naftalina, ese olor a rancio, de humedad. Sí, de algo que lo sacaron de otra época, ¿viste? Y que no, que envejeció, que esto como que ya no se hace así. Lo leí en su momento, después con el tiempo leí Strange Apparitions, dije, caramba, esto está muy bien. Y ahora es la primera vez que volví a leer Dark Detective después de que salió, básicamente, ¿no? De por ahí. Y la verdad, creo que coincido en lo que decía Alan de 18 años y lo que dice Leo del 2025 de que llegó tarde. Es una mini que llega muy tarde, pero para mí tiene dos grandes talones de Aquiles. Una es que Marshall Rogers no está al sumum de sus poderes, está bastante disminuido, pero ¿sabes en qué lo noté? En dos cosas particularmente. Las caras y los fondos. Vaguísimo está. Antes lo resaltamos que el tipo había estudiado arquitectura y hizo fondo, el tipo le metió todo, le metía todo, estaba acá ya el chabón nada, no tenía ni ganas. Estaba enfermo, qué sé yo. Sí, ojo, no lo digo como una cuestión de baila mono baila, ¿no? De entretenerme, dibujar mejor mis cómics. Quién sabe, capaz que, o sea, él falleció 2 años después, a lo mejor estaría embromado de salud, uno no lo sabe, pero si nos fijamos, por ejemplo, la primera página del Detective 475, la primera página de Laughing Fish, es Batman, o sea, es una splash de Batman en una cornisa. La cantidad de detalles que el chabón podría no haber agregado ahí, pero lo hizo y que Terry Austin habrá estado repasando como un mono atrás durante horas, ¿no? Porque el edificio donde Batman está parado tiene ladrillos a la vista y todos y cada uno de ellos están dibujados. Atrás hay un edificio de estilo bien racionalista, anda medio neoyorquino, de Batman, o sea, atrás de Batman está el edificio, ¿no? Y hay otro que se ve en la esquina, en una noche de tormenta, donde las nubes de tormenta y los rayos están dibujados. Es fantástico. Y acá yo dije, ¿qué es lo que le está faltando a esto? Y me costó hasta que dije, chabón, no hay fondos. Los personajes están en lugares blancos, planos, o con un degradé de color digital de fondo y nada más. Y me rompió el corazón eso. Y la otra cosa son los rostros. Los rostros de Rogers en su etapa en Detective no es que solamente son expresivos, son muy característicos. Vos distinguís, no tiene esta cosa del dibujante promedio de cómic, dicho esto con humor y cariño, de que todos hacen la misma cara con distintos peinados, ¿no? Pero también se puede decir de los de manga y un montón de cuestiones. Pero digo, el chabón hacía rostros recontra distinguibles. Y acá los personajes no tienen como siempre el mismo rostro de viñeta a viñeta. Me parece que ese es un talón de Aquiles. No, aparte acá al Marshall se lo nota más caricaturesco, ¿no? Que él lo tenía, pero en Strange Apparition no se notaba tanto, estaba mucho mejor armado. Acá es mucho más caricaturesco, más cartoony, pero funny, se notan los personajes. Y se resiente, lamentablemente. Se resiente. No, es que sin duda esta historia Englehart la tenía para otra época y bueno, salió en ese momento. Aparte, lo loco que pasa con esta historia es que medio que trata de ser enganchada con la continuidad de ese momento, ¿viste? Eso también es raro. Para mí lo tenía que haber hecho temporal, porque mete elementos de quién era el comisionado en ese momento, y no hacía falta. Bueno, es que lo loco es que lo que sí le doy a Engelhardt es que empalma con lo que él había establecido en su etapa en Detective, que es que Batman está buscado por la policía, que es lo mismo que estaba pasando en la regular de Batman en ese momento, que es post War Games, donde Batman, bueno, se va toda la bosta mal en Gotham, queda muy mal con la cana, en ese momento Gordon no es comisionado porque fue después de Officer Down, donde Gordon se retira después de recibir un balazo, la cana lo buscaba, etcétera, ¿no? Entonces, todo mal, y ahí es como que empalma. Pero para mí el otro talón de Aquiles que tiene esta historia es el guión. Yo no sé
qué me quiso contar Engelhart acá. No termino de Me entender. pasa lo mismo. Sobre todo se nota con. Él quiso repetir elementos estos de meter personajes que no usó en Strange Apparition. Y mete a Dos Caras y el espantapájaro. Y no entendí bien qué rol representan. Un poco más Dos Caras, se refuerza, pero entiendo que Engelhart tenía pensado hacer esta y otras más, en donde el cual se iba a ir creciendo más la historia. Pero como quedó en esto nomás, quedó medio trunco. Entonces, el que más se ve reforzado es el Joker, ¿no? ¿Qué es lo que más rescato yo? Luego de esta cuestión loca de que esta vez el Joker quiere ser gobernador. Yo lo que más rescato de este Dark Detective, ¿viste, loco, Alan, que es todo como considerado Dark Detective, ¿no? Me marea un poco eso en un momento, porque en un momento como que, no, Estrella aparece también es Dark Detective 1 y Dark Detective 2 es este. En realidad, Dark Detective para mí es esta saga que estamos hablando ahora, no me mareen, el otro es Strange Apparition, no me joda. Porque después iba a haber Dark Detective 3 y todo eso que al final quedó trunco por como ya mencionamos, la lamentable muerte del queridísimo Marshall Rogers. Bueno, lo que más rescato es lo del Joker, porque viene acá con este plot de que quiere ser gobernador, porque aparte engancha con este personaje nuevo, Gregory era, si no me equivoco, Ivan Gregory. Ivan Gregory, que es el interés romántico de Silver Claw, la vuelta de Silver Claw, que ahora lo vamos a hablar. Pero bueno, el Joker tiene esta locura de que quiere ser candidato, que me parece lo más logrado, y también como que el Joker mantiene esa oscuridad y esa hazaña. Está bien, es medio fumado lo de la Funhouse esa que tiene con trampas y no sé qué, que es como remite a otras épocas, pero sigue siendo oscuro. De hecho, Silver Claw la tiene y se da a entender como que la tortura. Y banco ese tono de oscuridad y de la trama con respecto al Joker. Porque después el resto, insisto, lo de Espantapájaros y Two-Face, a mí queda colgadísimo, no sé para qué opinás, mí, Alan. es que lo más paradigmático de los motivos por los cuales esta historia no me termina, al menos a mí, una cuestión de gusto personal, ¿no? Pero por lo que no me termina de cerrar, es que hay una pequeña subtrama con que Dos Caras obtiene un clon de sí, pero con el rostro sano, pero y el clon muere, y muere con la mitad derecha de su rostro desfigurada por una explosión y la otra mitad desfigurada por la toxina del Joker. Y digo, siento que acá quizás hay un simbolismo y yo no lo estoy entendiendo, ¿no? Como que hay algo y no sé bien qué. Vuelve con lo mismo que no mencioné, claro, este rescate de estos personajes de la Silver Age, el Dr. WX, que ahora el tipo, como que en la edad moderna, claro, no es un tipo que maneja clones, no es un villano que se duplicaba, ¿viste? También Engelhart lo transporta de alguna manera a la modernidad, pero es falopa, lo tengo que decir así. Y para esta cosa de Two-Face no termina de funcionar. Bueno, y ni hablar cuando aparece el clon, el fallido, ¿no? No entiendo bien qué quiso hacer con esto, no me cierra para nada. Porque tiene un muy buen inicio con Two-Face, con la moneda que decide, viste, te voy a matar, hoy no, viste. Arranca como bien la cosa, pero todo lo del clon se hace aguas, viste, no termina de funcionar. Yo había leído por un lado, me pareció algo interesante, que Engelhart lo que estaba haciendo era, con estas obras que hizo, homenajear distintas etapas de Batman, ¿no? Entonces como que en Strange Apparition está él llevándolo a la etapa de la Golden Age, ¿no? Y con esta ya estaba homenajeando a la Silver Age, de alguna manera. Y después iba a venir a Bronce. Es interesante, porque si lo pensás así como que lo zafás un poco más, no sé qué te parece. Sí, es, digamos, una reinterpretación para disfrutar más la historia, ¿no? Como que uno dice, o para decir, che, Dark Detective no está pedorra. Claro, ve lo porque que en realidad es un ahí. homenaje a la Silver Age, papá, vos no entendiste nada. Por eso la no Funhouse, la Funhouse con las trampas esas, por eso el Dr. WX, y bueno, claro, los clones. Era uno que no entendió que era un homenaje a la Silver Age. Claro. Para mí la historia más que nada trata de dos cosas. Por un lado, el Joker siendo, o sea, como subiendo la escala, pero siendo este Joker desquiciado que quiere cosas que son irracionales para joder la vida a todo el mundo. Me divierte esto de que él dice, bueno, voy a ser gobernador, así que voten por mí o los mato, ¿no? Y mis eso promesas son genuinas. Eso es muy Joker. Es para una remera. Vote for me or I kill you, pero mirá, si uno tuviera oportunidad de usarla. Y por otro lado, toda la subtrama romántica de Batman y Silver St. Cloud, que para mí es, creo, de una manera extraña, creo que es un poco no quiero decir un proto Frank Miller, pero viste que está un poco esta cuestión como lo que pasa con Tim Sale y Jeff Loeb, de que tienen como su propia microcontinuidad
dentro de Batman, donde el laburo claro. entre ellos es definitivamente, todo, está todo concatenado entre sí, pero también, si querés, puede o no estar en continuidad. Sí. Si lo hubiera pegado Engelhardt con esto, podría haber sido eso, como el Batman de Engelhardt, viste, que retoma elementos de su run, que vuelve a retomar arcos, personajes de esas etapas. Para mí habría podido ser así, pero lo cierto es que incluso lo más central, o sea, estas dos cosas, que para mí son las centrales, no están mal, pero tampoco se sienten como tan orgánicas, ¿no? Le falta algo a la historia. Tiene algunos momentos que están bien. Sí, pero tiene varios momentos que también. Mira, hasta te voy a rescatar uno con el espantapájaros, que también flasheé al tema slasher. Esta cosa con la droga que lo persigue a Batman y él flashea que es niño y se esconde en la casa. ¿Viste ese momento que es también? Que Sí. es re siniestro porque el espantapájaros perdiendo con un cuchillo. Eso me gustó. Y por supuesto, yo rescato mucho la trama del candidato a gobernador de Silver Cove, y bueno, todo esto que tiene que ver con la historia trágica y lo del Joker de fondo. Es que justamente me parece que eso es bastante paradigmático también, porque por un lado, la alucinación del espantapájaros también es bastante siniestra, le da cierto tono, pero es lo que termina conduciendo a que Batman tenga como ese momento de epifanía y decir, no, pará, en realidad lo importante para mí es estar con Silver St. Cloud, tengo que dejarme de joder con esto. Y pega ese giro y Silver le dice, yo también aprendí de lo que nos pasó la última vez, yo quiero estar con vos, etc. Y después eso al final, un poco que se deshace relativamente rápido, porque Ivan Gregory, el interés amoroso de Silver en ese momento, el tipo que se postulaba a gobernador, se quiere meter a rescatar a Silver en esta casa del horror del Joker, que está llena de trampas, termina mutilado, y Ivan le dice a Silver... Encima le pasa por cabezón, porque Batman le dice... No vayas sin mí, no sea cabezón, y no, yo me mando, y el gobernador Gregory, que también se manda por cabezón lo que le pasó, porque Batman le dice, vos vení conmigo, también la querés rescatar así, pero seguime a mí, no te mandes solo, y el tipo se manda, y le termina pasando lo que le pasa, así que también bastante cabezoneado nuestro muchacho Encima, Gregory. pierde un brazo y una gamba. Es como para decirle, viste, por algo Batman te dijo que te quedes acá, hermano. ¿No viste que la revista donde vos estás dice Batman grande arriba, viejo? Hacele caso. Da bronca porque si le hubiera hecho caso a Batman no le pasaba esto. Y bueno, ahí está justamente la ironía de la tragedia. Exactamente. Pero también, si bien una vez que la rescatan a Silver y lo rescatan a Ivan Gregory, y Batman está sacándolos a los dos, Ivan le dice a Silver, por favor no me dejes, te necesito, porque Silver estaba en esto de, bueno, Ivan, te voy a dejar para volver a mi viejo amor Bruce Wayne, ¿no? Está bien, yo lo entiendo, Ivan está mutilado, estaba cerca de casarse con Silver hasta hace un par de días antes de que le pase esto, entonces no está mal que él le diga, por favor te necesito, y no me parece mal que Batman diga, che, este tipo creo que te va a necesitar mucho más que yo, pero no sé, hay algo ahí como que me parece que falta. Es como que me da la sensación que Batman revierte muy fácilmente a su manera de, uy, no, mirá, justo esto pasó, no podemos estar juntos, ¿viste? Lo noto muy a los ponchazos, perdón que te interrumpí, lo noto muy a los ponchazos, no se siente orgánico a diferencia de lo que fue el otro final de Strange Apparition, que se sentían bien, lo sentías trágico. Acá se ve medio, voy a decir una palabra falopa, ¿viste? No me convenció aparte porque Batman diciendo, quédate con él, ya está, chao. No me convenció, no compré, ¿viste? No sé si sentiste lo mismo. ¿No? Definitivamente lo mismo, es como que falta algo ahí, porque una de las cosas más importantes que me estaba costando esta historia es, Silver dijo, ¿sabes qué? Cambié de opinión respecto de lo que dije en 1976. Estoy dispuesta a estar con vos y bancarme tu vida de combatiente contra el crimen. No me voy a ir. Y que eso se deshaga tan rápido, no sé, ¿viste? Es como que me parece que falta algo. Y todo lo otro, lo del Joker, que es entretenido de ver, es medio inconducente también. Uno podría pensar que a lo que conduce justamente es a este clímax donde Ivan es mutilado, entonces por eso Batman no puede estar con Silver, porque le dice, vos deberías estar con Ivan y no conmigo. Entiendo. Y no es que esperaba que la historia termine con el Joker ganando las elecciones, ¿no? La verdad que no. Tendría chances, quién sabe. Pero... Como pasa en la Argentina. Sí, y en algunos otros lugares también. Pero, viste, es como que se siente que le falta un golpe de horno. Es como que hay ideas, algunas de esas ideas están buenas, pero hay como cierto tejido conector entre esos hilos de la trama que para mí está faltando.
y encima justo está Marshall Rogers, viste, disminuido y que me Es como un rompe el corazón. combo, es como un combo que no. Lamentablemente un combo fallido, ¿viste? Iba a decir letal, pero bueno, me fue el carajo, era mucho. Letal como la toxina del Joker, que se compone de 2 elementos que al mezclarse afectan a la víctima, como le pasó Sí, a Francis, Leo. Sí, señor, muy bien. Eh, Ha estudiado. Pero me daba como pena. Quería tener como esa Sí. sensación de, sí, viejo, volvimos, carajo. Y no, ¿Te no pasó llega que, eso. claro, te pasó de, che, quiero que me guste esto más de lo que me está gustando y no me estaba gustando? Sí, total. Es esa sensación, lo cual es una cagada, ¿viste? Es como volver a ese viejo amor y ya no es lo mismo, bueno, es eso. Che, no era lo mismo. O la banda Volvimos. la banda que te gusta se reunió, viste, y ni no suena Total. como antes. Total, sí, es eso. Sí. Dije 1000 veces total, es de la palabra del podcast de hoy. Es eso, Alan. Una pena porque es que para mí es un poco esto que Englehart estaba entusiasmado en esta que volvió y dijo, yo te hago Dark Detective 3, 4, hasta 4 había pensado. Es como, ¿sabes qué me hace acordar? Como John Byrne, como les guste más que lo que le pronuncie, cuando hizo Generation, viste que el chavo metió 1, 2, 3... Y dijeron, che, hasta acá, John. Pero mirá que tengo para la 4, ¿eh? No, ya está, ya es Paco, maestro, te funciona bien la primera. Ya las otras son. Y acá lo mismo, creo que Englehart estaba en esa tendencia. Y bueno, ahora voy a hacer un breve resumen de estos proyectos que quedaron truncos. Pero, bueno, cerrando esto, lamentablemente no funciona, no fallido. Los dos opinamos lo mismo. Fue fallido y vamos, metámonos en la polémica un poquito, ¿no? ¿Cómo Vamos a hablar no? en la polémica. ¿Cómo es que se dice esto? El descaro de Englehart. Sí. ¿No? Vos decís de su reclamo para con otras industrias, entre ellas también la del cómic, ¿no? Pero Sí, sin duda. Y lo que pasa Englehart con una cierta película, ¿no? Alan, diga. Una cierta película que los fans de Batman tenemos cerca de nuestro corazón, Leo, podrá ser, que nos ha dado mucho. El señor Steve Englehart dice, y lo ha detallado, que mucho de sus tramas fueron, en cierta medida, tomadas para Batman 89, pero principalmente que muchos de sus plotlines fueron choreados básicamente para The Dark Knight de Christopher Nolan. Lo cual, cuando uno ve, dice, está mal, pero no tan mal. O sea, yo ¿Viste? no creo, honestamente, pero te hace dudar un poco. A mí me pasó lo mismo. Esto lo dice en su blog, que de hecho le invitamos a que vayan, métanse en su página, Steve Englehart, y ahí tenés el descaro de él. Para mí el tipo viene caliente porque, ¿qué pasaba, no? Cuando se anuncia el proyecto de la película, hablamos de Michael Uslan, este productor, obviamente hubo unos otros guionistas relacionados con la primera película de Superman, que con guiones que eso quedaron a nada, y después Michael Uslan lo llama a Englehart para que haga un tratamiento de guión, ¿no? Bueno, obviamente eso quedó en la nada, hasta hay unos concepts de Marshall Rogers, todo muy ligado a esta época, ¿no? Y Leo, bueno, después... ¿te puedo agregar Sí, un pequeño sí, detalle? pero Una curiosidad es que en la película de Barton, la primera, los secuaces del Joker tienen un parche con la cara del Joker y es el de Marshall Rogers, no es ahí la está. cara de Nicholson. Mirá si faltaba algo para agregar. Entonces, bueno, mencionamos, lo dijimos antes, repetimos, que en la trama quedaron algunas cosas de esos ese borrador que Sam Hamm lo tomó, hizo su camino, pero tomó elementos, como lo de Rupert Thorne, que se transforma en Cal Grayson, todo eso para no pagarle un mango a... Eso, digamos, no es así. Y Vicky Bell, que iba a ser Silver Crow, termina siendo, bueno, Vicky Bell. Exactamente. Entonces creo que se quedó un poco con eso, y después pasa lo de Dark Knight y el chabón explotó. Y aparte, se sabe en la industria que hemos estado leyendo por ahí que parece que es un tipo medio complicado. Es un tipo que los editores hay muchos que no lo quieren. Eso también, ojo, un detalle que agrego. Eso también tuvo que ver con el hecho de que Englehart hizo esa etapa y quedó ahí, porque muchos se preguntaron con Strange Apparition, entonces, que por qué tardaron 30 años. Porque parece que uno de los que no quería era Paul Levitz. Y entonces, ¿cuánto estuvo Paul Levitz en DC? Un montón. Entonces, Mucho. por ahí con el peso de Andidio, si bien aún estando Paul Levitz, fue el que dijo, che, te traigámoslo. Pero como que una etapa muy recordada, pero como que había temas que no le convencía mucho. Lo que hizo Englehart y cayó en la volteada de Marshall Rogers también y todo y Terry Austin, que se terminaron yendo laburando por otro lado, ¿no? Pero eso también es un poco algo que pasó y no está mal decirlo y agregarlo. Y ahora volviendo a lo que nos compete acá, a lo que este momento de la polémica,
Entonces Engelhardt se quedó con la dama y claro, y él ve Dark Knight. Y aparte el tipo te hace en la página los comparativos como diciendo, che, yo pongo este chabón de que va a ser el candidato a alcalde. Y es igual al actor que eligieron para ser de Two-Face, de Aaron Eckhart, ¿cómo se llama? Sí, ¿Estamos bien? sí. Es igual, y es parecido. Bueno, voy a decir, sí, es parecido, está bien. En esa, es raro todo, pero bueno, hay un montón de elementos. Y él se enoja principalmente porque no lo mencionan en los agradecimientos. Porque obviamente, aparte Nolan y el hermano siempre dicen, no, nosotros nos basamos en Largo Halloween, año 1, y qué sé yo, después de tal película, pero no mencionan la etapa de esto, Dark Detective. Y también Engelhardt dice que Dark Detective, bueno, ¿de qué año es Dark Knight? Del 2000. Dark Knight o sea, la peli es 2008 y la miniserie Dark Detective es del 2005. Hay bastante tiempo. Entonces, para que digan matanga. Olvídate, un montón de tiempo. Entonces eso es lo que le duele a Engelhardt y sale ahí a despotricar y decir, che, loco, me quiero mi reconocimiento, me chorearon la trama. Que en el fondo no es tan... La verdad que, pasándolo en limpio, hay algunos elementos, ¿no, Alan? No sé si coincidís. Yo coincido en que hay algunas cosas que a uno lo hacen levantar una ceja y sospechar. Hay algunas que, cuando entras en ese mindset de, estoy descubriendo algo, creo que uno le da un poco más de entidad de la que tiene. Por ejemplo, más allá de que se los caga a los guionistas de cómics, se los chorea efectivamente. De hecho, esta cuestión de aparecer en los agradecimientos del final es relativamente reciente, que hace 5 años que las películas de Marvel y las de DC lo hacen. Antes de eso no había agradecimientos a los equipos creativos de los cómics. Esto de, gracias a y que aparezcan, qué sé yo, no sé, en el caso de Batman sería Denny O'Neil, Bruce Timm, Scott Snyder, qué sé yo, y varios. No pasaba hasta hace relativamente poco. Y creo que si uno, reconociendo que a los guionistas de cómic los cagan bastante, entra en esa mentalidad, capaz dice, sí, pero hay cosas, como por ejemplo, que Aaron Eckhart se parezca al personaje que dibujó Marshall Rogers como Evan Gregory. Esa es una cosa. No lo van a ir a buscar parecido al tipo para esta película de millones de dólares, ¿viste? Es que, bueno, coincidencia. Claro. No se castean actores por eso. Pero sí hay algunos elementos que son interesantes en materia de... A ver, me parece que la peli hace cosas muy diferentes con los elementos que hay en la trama. Por ejemplo, la principal es el triángulo amoroso, probablemente, ¿no? Batman está enamorado de una mujer que ahora está en pareja y comprometida con un tipo que está compitiendo por una elección, ¿sí? Y en el medio hay una fiesta donde este tipo se está postulando, el Joker irrumpe y estropea todo, ¿sí? Tenés esas similitudes que son bastante contundentes, pero me parece que después para los lugares para los cuales la película lleva la trama, son bastante distintos. De hecho, me parece que incluso la relación entre Batman y Rachel por un lado, o Batman y Silver por el otro, también es bastante distinta, porque Batman y Silver vienen de ser como el gran amor que se perdió, que no pudo ser, y en las pelis Rachel nunca le dio cabida a Batman, hasta literalmente que murió, spoilers, ¿no? Pero digo, después pasó eso. Entonces, las similitudes creo que son contundentes y también creo que son medio cosméticas, digamos. No sé pero aparte, lo loco es igual que como vos bien dijiste en un momento, que cuando descubrís esto, flashás, porque es lo que nos pasó, ¿viste? Cuando yo te lo comento, cuando yo lo veo, digo, che, ¿cómo? De Dark Knight, que Engelhardt diciendo que le chorearon y ahí encontrás estos parecidos alimentado por esta carta, pero en el fondo yo creo que habrá algunos mínimos detalles, pero no, qué sé yo, por ahí hubiera estado bueno que le haga un reconocimiento a Engelhardt y a Marshall, pero realmente no lo siento que le chorearon la trama. Creo que pensás igual. Sí, totalmente. No obstante lo cual, ahora que sí está de moda esto de cuando termina una película de Marvel o de DC, pasan los créditos y en ese créditos hay un bloque, como una micro pared de texto que dice, le agradecemos a los siguientes creadores, y aparecen los tipos que fueron influyentes o para el personaje o para la historia que la película adaptó. Engelhardt y Rogers tienen que estar, definitivamente. O sea, creo que han sido tan fundamentales para Batman que de hecho, Leo, si nos estaríamos acercando a una forma como de conclusiones y observaciones finales. Sí. Totalmente. Tengo la chapita de los Dark Detective 3 y 4, que si querés lo hacemos ahora y hacemos la conclusión. Bueno, para darle la chapita de... Está en el guión de Dark Detective 3, de hecho Marshall Rogers empezó a dibujar y palmó, pobre. Bueno, la trama iba a llevar a Batman a Londres a enfrentarse a... iba a aparecer Deadshot
pero de hecho iba a tener un rol muy... No estaba para nada en la sintonía de lo que era el Deadshot de Escuadrón, que haya pasado Escuadrón Suicida y todo eso. Sino hay una cuestión de, no, para nada. Hay una cuestión hasta que se quieren unir con Batman para detener enemigo común. De hecho, bueno, Englehart otra vez rescata a un personaje de la Golden Age que tiene que ver con esto del monje loco, una vampira, y lo lleva a Londres, tenés ese primer elemento, eso. Y después lo tenés al Pingüino, sí, como que el Pingüino le quiere dar una revancha y lo quiere hacer más brutal, y el Pingüino va a disparar una epidemia de gripe aviar. ¿COVID? ¿Les suena? Bueno, no. Y la cual tenés acá esta unión de Batman con Deathshot para detener al Pingüino y todo esto que es muy loco porque el Pingüino le pone una vacuna experimental a su fiel mayordomo, pero bueno, y hay un planteamiento de decir, che, el Pingüino se fue al carajo, como que Batman dice, como que está este Pingüino extremo con esto de la... Y también iba a aparecer la polilla, la Killer Mode, la polilla, Killer Mode. Un rescate, sí, con un rediseño también homenajeando lo que había hecho con Deathshot. Bueno, y después tenías de fondo, algo totalmente de fondo, que continuaba la trama de Silver Call con la recuperación de Gregory, ¿no? Tenías esa trama de fondo, qué sé yo, que se iba desarrollando, bueno, eso iba a ser Dark Detective 3. Se venía Dark Detective 4, que lo que me parece lo más rico o interesante que iba a tener esto es que iba a ser como una onda 24, que iba a ser como que arrancaba en un día y iba a ir pasando los issues a través del tiempo. Y acá sí donde encontrás una trama todavía un poco más parecida a la peli de Dark Knight, en donde en sentido donde Two-Face volvió a aparecer y había una cuestión de que se iba a aliar con este Gregory, que el chabón estaba mutilado, como que Two-Face se le acercaba y decía, che, loco, vos estás igual que yo, y como una postulación, como que iba a apoyar Two-Face iba a apoyar la candidatura de este Gregory, pero este Gregory estaba chapita, entonces iba a terminar siendo un candidato como totalmente negativo. Bueno, y eso es más o menos lo que se sabe. No me acuerdo si iba a aparecer el Joker de vuelta, la verdad, no soy sincero, no me acuerdo. Pero esto es lo que iba a ser el Dark Detective 3, que me parece que era el que más a mí particularmente me hubiera gustado verlo. La parte 4, con esta construcción de 24, del tiempo para atrás, esto de esta... Y acá refuerzo un poco, le voy a dar otro puntaje a Englehart, que John dice, estos guiones los tenía DC, y por eso también no me ponen en los créditos, porque ya sabían mi Dark Detective 3 y mi esbozo para Detective 4. Pero bueno, nosotros ya hemos llegado a nuestra conclusión. Pero ahora sí, como pintoresco quería contar lo que hubiera sido, pero lamentablemente Walter Simmons, ya lo dije, se ofreció a continuarlo, pero a DC no le interesó. Y Steve Englehart dice, es por esto que no le interesó, porque era el guión de Dark Knight, entonces por eso me cagaron y me lo cajonearon. Y ahora sí, si querés, vamos a la conclusión. Cómo no, yo tengo mis dudas. A Steve lo quiero un montón, pero tengo mis dudas que haya sido ese el motivo. Y además, perdón, pequeño detallito, gracias a cómo él empieza a enumerar las historias, es donde se arma este quilombo de que por qué hay 3 o 4 Dark Detectives cuando solamente hubo una miniserie, porque a la etapa de Strange Apparitions él empieza a decir Dark Detective. Entonces la miniserie del 2005, en lugar de ser Dark Detective 1, él la llama Dark Detective 2, y la secuela iba a ser la 3, y así. Y confusión al por mayor y al por doquier. Dicho esto, yo estaba pensando lo siguiente, Leo. Yo no sé si este es el Batman definitivo. Yo amo a Denny O'Neil. Le debo mucho. Como fan de Batman, lo quiero un montón por lo que ha aportado y por sobre todo por lo que ha aportado como editor de los títulos de Batman. La etapa que más me gusta de Batman es gracias a que Denny O'Neil estuvo como editor, que es el Batman post-crisis desde el 86 hasta Tierra de Nadie. Y nos sacamos el sombrero. Obviamente. Nos ponemos de pie por tercera vez en esta grabación. Sí, señor. Ustedes háganlo también en sus casas. Hey, si estás escuchando esto y no te pusiste de pie cuando nombramos a Denny O'Neil, ¿qué estás haciendo? No importa dónde estés, en el colectivo, en el baño, lo que sea, te pones de pie. Un velorio, ¿viste? Inexplicablemente lo que sea, te pones de pie. Lo que sea. Claro, no importa. Una rueda de identificación, ¿viste? Te pones de pie también. Te pones de pie, porque nombramos a Denny O'Neil, cuando nosotros decimos el que sea que dijimos, te nos ponemos de pie, te pones de pie. Por favor, lo mínimo que uno pide de este lado. Pero quizás el Batman definitivo, y subrayo esta parte, de la Bronze Age, probablemente sea este. Me parece que cuando se piensa en la Bronze Age como este momento de giro rupturista, que sale de la cosa más infantil de la Silver, empieza a mutar hacia lo que después es la Edad Moderna, que hace crecer a los personajes, que cambia el status quo y un montón de cuestiones, creo que es esta etapa. Porque a mí me encanta el Batman de Denny O'Neil y Neil Adams, pero iba a decir es una etapa corta. Esta también es corta, o sea, fueron, qué sé yo, 8 issues, depende. Lo puedes estirar a 10 con toda la furia, pero con contabilidad creativa, pero también es una etapa corta. Pero la etapa de O'Neil y Neil Adams tiene más la cuestión de Ra's al Ghul, por un lado,
Y después algunas historias que van más por el lado de lo sobrenatural, ¿viste? Había Total. mucha fantasma, bruja, Bueno, mansión embrujada en la salida de Gotham. bueno, está en Eh, carpeta para esta hermosa sección. Así yo creo que que podríamos, y después sí, haremos el contrapunto, pero sin lugar a a dudas. nivel, pero por supuesto, ¿cómo no repasar la obra quizás la dupla más icónica de Batman? Pero ¿qué pasa? A mí me encanta mucho de lo que hizo Denny O'Neil por su lado, por ejemplo, There is no hope in Crime Alley, que ahora no me acuerdo quién fue el dibujante, y se me está Dick haciendo una laguna Giordano, en la cabeza. Muchas el gracias, me glorioso. está Que ahí es volviendo donde yo loco. digo, me pongo de pie y usted lo va a hacer en su casa, o donde esté. Por ejemplo, es una historia fundacional para Batman. No hay esperanza en el callejón del crimen. Pero no es de la dupla, ¿sí? De O'Neill y Adams. Entonces hay mucho de Denny O'Neill que es fantástico. Pero acá, en estos números, tenés un interés amoroso que es bastante rupturista para lo que era Batman. Lo tenés en el cambio de status quo de Batman no viviendo en la mansión, sino en el penthouse de la Torre Wayne con la cueva abajo. Tenés El rol de Robin. Robin que puede entrar y salir de la trama porque ya había ganado su independencia. Y no lo hacen un costado, lo vuelven a traer y bastante bien utilizado también. Tenés el hecho de que hay elementos de la trama que se van interconectando entre sí, porque lo que pasa con Rupert Thorne, de que él quiere proscribir a Batman, tiene implicancias en otras historias y de ahí para adelante también. La parte de Hugo Strange se cruza con la de Rupert Thorne, entonces Rupert Thorne lo mata y eso hace que después Hugo Strange vuelva como fantasma, una cosa rara, pero bueno, tiene que ver con eso. Y a su vez, Silver St. Cloud se involucra en el medio, en un momento con Rupert Thorne, en un momento también con Hugo Strange, tratando de encontrar qué pasa con Bruce, que esto, que lo otro. Muchos hilos argumentales están interconectados, ¿sí? Y te saca el personaje del lugar común, te lo hace madurar, te lo hace crecer. Hay un momento donde Silver le dice, básicamente, me dejaste cansada anoche, ¿eh? Se lo dice, estoy parafraseando, pero la frase que le tira es esa, que para volar por abajo del radar de la censura, ¿no? De Batman tiene una vida sexual, él tiene relaciones sexuales con esta mina. Y está bien, porque es un adulto, ¿no? ¿Por Entonces, qué te parece? además, como le dibujaba Marshall Rogers, por Dios. Oh, Pero, no, de verdad, muy exuberante para lo que era la época, hermoso. ¿no? Entonces, la combinación de todo eso, la secuencia donde muere Hugo Strange, es todo, mueve tanto hacia adelante el personaje y terminó siendo tan influyente que para una etapa tan irregular como la Bronze Age de Batman, donde los equipos creativos duraban poquito, donde rotaban mucho, donde no tenés mucho esta dupla de guionista y dibujante estable y fija. Acá tenés a Len Wein, por ejemplo, reemplazando a Engelhardt en algunos issues, se le venía a veces. Entonces, en una etapa tan irregular, me parece que esta etapa de Strange Apparitions, como la podríamos mencionar, es el Batman de la Bronze Age que todos tenemos en la cabeza cuando decimos, no, la Bronze Age es donde Batman madura y sale de la cosa infantil de la Silver. Es mi opinión, Leo. Me interesaría mucho, como colega en la docta ciencia de la Batmanología, escuchar qué opinas vos. Es que, Alan, la verdad que te suscribo totalmente a lo que decís. Y la verdad que para mí, pasa que el título es como fuerte, ¿viste? Porque decís, el Batman definitivo, y como que, bueno, qué sé yo, hay que dejar fuera todo el resto. Y como que Claro, no, para nada. ¿entendés? Es el más icónico. Claro. Claro. Lo entiendo totalmente, es el Batman definitivo de la Bronze Age, sin duda, y es el Batman que marcó un camino, y como yo mencioné antes, era la Biblia para, Batman se hace así, para sea Batman la serie animada, para sea un guionista, para sea una novela, lo que sea, Batman va por este lado. Acá este chabón, esta dupla, esta dupla marcó una tendencia y marcó una marca, valga la redundancia. Entonces, sí, totalmente para mí es el Batman que uno piensa como la Bronze Age y me gusta eso que dijiste, Alan, de es el Batman que tiró para adelante y por algo estamos acá hablando de esta etapa, ¿no? Y no de otra. Y por algo también arrancamos este podcast, que con un gusto nos dimos de hacerlo, me parecía súper necesario para mí esta etapa. Si bien sí, se han hecho notas, reseñas, recopilaciones, pero medio que queda tapada. Yo creo que se recuerda más la etapa de Denny O'Neil y Neil Adams que esta, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero por eso es válido remarcarla, resaltarla, y el super análisis de enfermos batmaníamos que le hicimos acá en esta sección, ¿no? De este desglose y hasta llegar el ocaso que fue el Dark Detective, ¿no? Porque tuvimos la plenitud y el ocaso de esta dupla maravillosa que nos ha dejado Batman. Así que, totalmente, sí,
es el Batman definitivo de la Bronze Age, sin lugar a dudas. Alan. Quiero agregar un par de detallitos a eso, Leo, y uno es que le voy a robar una expresión que ya se le he robado mucho al amigo Damián Pérez, también de acá de la Batea, que él usa mucho esta Genio, expresión le mandamos un saludo. cómo no quererlo a Damián, un tipazo con todas las letras. Pero que es esto de la opinión memética, de una opinión que tiende a repetirse mucho en sí misma y no es tan revisada en lo que se dice. Y a mí me parece que justamente lo que pasa con la dupla, subrayo esto, que es lo de la dupla de O'Neill y Adams, es pensado como no, el Batman que a partir de ahí cambió, se volvió adulto, que no es incorrecto tampoco, pero el laburo de ellos como dupla no es tan extenso ni abarca tanto este tipo de cuestiones. Es más que nada enfocado en lo de la saga de Ra's al Ghul, que es glorioso, o sea, gloria a la saga de Ra's al Ghul desde la Bronze Age, obviamente la amo. Sí. Pero que se dice como no, bueno, O'Neill y Adams, y muchas veces se piensa más en lo que pasa acá, en lo que pasa en lo de Engelhardt y Rogers. Y como comentaba, lo digo, esto del Batman definitivo de la Bronze Age, no, digamos, descartando al resto, sino como una cuestión de quizás el más icónico y en el que uno en realidad está pensando cuando se remite a esta etapa. Me parece a mí. Sí, totalmente, Alan, coincido. Y la verdad que con estas palabras pues ya podemos hacer el cierre. Así que bueno, la verdad ha sido un gustazo. Espero que a la gente nos acompañe porque van a venir nuevas entregas de Somos la Noche, porque lo somos nosotros, claro. Leo y Alan, Leo, y lo son ustedes también. Así que, bueno, agradecemos, por favor, recomienden, compartan, y tenemos un montón de etapas barajadas en carpeta, hay muchas ganas de seguir hablando, hay un montón, hay etapas modernas, no es que siempre no somos unos viejos meados que hablamos de las cosas viejas, o los 90, que eran vamos a hablar de Batman, etapas de Batman en la modernidad también, sí, por supuesto, definitivamente. ¿no? Así que, bueno, hay un montón. Muchas ganas pero además, perdón, pero esto es una conversación corta para nosotros, o sea, quizás claro, más extensas en el futuro. Claro, totalmente. Así que, bueno, de vuelta, agradecemos el aguante, la compañía, agradecemos a la Batea, al Chola, como le decimos, y bueno, quiero que cierre Alan y nos vamos a la Baticueva. Exactamente, señor, así será, nos retiraremos a nuestra Baticueva. Reitero los agradecimientos de Leo recién, a los que estén del otro lado escuchando. Den like, sigan, compartan, comenten, todo ese tipo de cosas simpáticas de esta etapa de las redes sociales. Muchas gracias a Mariano y a los chicos de la Batea que nos han invitado a esto, que ha sido verdaderamente un placer. Yo hace 1.000.000 de años que estaba pensando en una excusa de hacer algo con Leo que nos permita asumir, como ahí, enroscarnos en una especie de bola de ñoñez batmanológica. Y por suerte puedo decir que me voy muy contento con mi colega de que esta primera entrega haya llegado a su fin. Así que estos hemos sido Leo Rubio y Alan Suárez quien les habla en esta entrega de Somos la Noche. Nos veremos en la siguiente entrega. Y lo somos la noche.